Trato. Tang Sen sonrió y extendió su mano. Intercambió un puñetazo con el hombre corpulento. Se podía considerar que habían llegado a un acuerdo y él debía cumplirlo. Soy Tang Sen, feliz de trabajar contigo. Mi nombre es Tai Zeng, el líder de este campamento. Las dos partes llegaron a un acuerdo y expresaron sus títulos. Ambos quedaron muy satisfechos. Chang'an no sabía lo que estaba pensando Tyson. Estaba pensando en cuánto dinero podría obtener de este trato. Era obvio que el dinero procedía de los edificios salvajes, pero era difícil decir cuánto más podía encontrar. Sin embargo, Tang Sen tuvo que intentarlo. Esto se debía a que este era uno de los métodos que podía utilizar para acumular capital rápidamente. Los 20 millones que había obtenido la última vez parecían mucho, pero una vez construida la torre, si quería fortalecerla en un corto periodo de tiempo y alcanzar el nivel que otros necesitarían miles de años para lograrlo, necesitaría una enorme cantidad de inversión de capital. Definitivamente tendría que gastar dinero como agua. Por lo tanto, Tang Sen tenía gran necesidad de dinero. El grupo de Tang Sen y Qianlong estaban sentados juntos y charlando, mientras Tai Zeng, Lisa y los demás estaban sentados al otro lado, discutiendo con entusiasmo cómo encontrar el papel de desecho que Tang Sen estaba buscando. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 68. Capítulo 68. Objetivo, la guarida del goblin sediento de sangre. Traductor, 549-690339. La tentación de las 10 armas era tan grande y la forma de obtenerlas era tan sencilla. Esto hizo que los Wanderers sintieran que si ni siquiera podían hacer este trato que era casi gratis, no podrían vivir, porque definitivamente se culparían a sí mismos por el resto de sus vidas. En otras palabras, Tang Sen era estúpido pero rico. Tomó la iniciativa de darle un arma. Sin embargo, para cuidar su inexistente autoestima, solo mencionó una pequeña condición de intercambio. No importa para qué quería Tang Sen este trozo de papel, los Wanderers sintieron que habían obtenido una gran ganancia. 10 armas, no 10 palos de hierba, sino cerebros que valían mucho. En ese momento, todos los que podían hablar en el campamento se habían reunido para discutir. Algunas personas dijeron que habían visto muchos de estos trozos de papel la última vez cuando recogieron las semillas de pasto, pero no lo tomaron en serio en absoluto. Ahora que lo pensaron, se sintieron muy arrepentidos. Algunos dijeron que cuando estaban retirando el botín de guerra de los gnomos sedientos de sangre, también encontraron 2 trozos de papel de este tipo. ¿De dónde sacaron estos trozos de papel? El adolescente que estaba a cargo de vigilar estaba junto a Lisa. Cuando escuchó a los Wanderers divagar y discutir durante mucho tiempo pero no pudo determinar dónde encontrar el papel que Tang Sen necesitaba, no pudo evitar poner los ojos en blanco y murmurar: «Puedes ir a la guarida de los gnomos sedientos de sangre y echar un vistazo. Debes saber que esos tipos recogerán todo y no tirarán nada. Quién sabe, puede que haya muchos de esos trozos de papel de colores». Las palabras burlonas del joven sorprendieron a la gente que discutía fervientemente. Luego, miraron al joven de ojos brillantes y de repente se dieron cuenta: sí, ese es el lugar. Debería haber mucho allí. Por lo que sé, Lisa también recogió este estuche de cuero cerca del nido. Bien, tal vez estos trozos de papel vinieron del edificio abandonado ocupado por los gnomos sedientos de sangre. Los rostros de los Wanderers se llenaron de alegría. Sintieron que habían encontrado la fuente del papel y que las 10 armas ahora estaban a su alcance. Pero pronto, algunas personas comenzaron a sacudir la cabeza y a suspirar, diciendo abatidos que la guarida de los gnomos sedientos de sangre era demasiado peligrosa. Había tantos gnomos sedientos de sangre adentro que no podían acercarse en absoluto. Ni siquiera pudieron colarse. Sería mejor adoptar un enfoque seguro. Por ejemplo, todos los miembros serían enviados a buscar en la periferia del nido de los gnomos sedientos de sangre. Algunos Wanderers recordaron que a menudo veían este tipo de papel en la hierba, pero no sabían si podrían reunir suficiente para las 2 pilas que quería Tang Sen. Una expresión pensativa apareció en el rostro de Tai Zeng. Después de fruncir el ceño y pensar por un momento, se levantó y caminó hacia Tang Sen. Caminando frente a Sen Tang, Tyson se sentó con las piernas cruzadas y le dijo a Sen Tang, que estaba jugueteando con el rifle: «Señor Tang, creo que el lugar más probable para encontrar una gran cantidad de papeles es el edificio abandonado ocupado por los gnomos sedientos de sangre. Sin embargo, hay muchos gnomos sedientos de sangre allí, nada menos que 200. No podemos acercarnos con nuestra mano de obra y armas actuales». Chang'an escuchó seriamente. Él asintió y preguntó: «Entonces, ¿qué quieres hacer?».
El rostro de Tai Seng se llenó de vergüenza cuando dijo, mi solicitud puede ser un poco presuntuosa, pero todavía espero que puedas proporcionarnos armas primero y usar tu pistola de chispa para apoyarnos en el momento crítico. De esta manera, las posibilidades de capturar el nido del goblin sediento de sangre aumentarán mucho. Después de que Tang Sen escuchó esto, se rió y miró a Tai Seng mientras preguntaba, ¿qué pasa si no encuentras lo que quiero después de ocupar la guarida del goblin y matar a todos los goblins sedientos de sangre que amenazan tu vida? Entonces tú tendrás una ventaja y yo sufriré una pérdida. La cara de Tyson se puso roja. Después de todo, Sen Tang estaba diciendo la verdad. Aún se desconocía si había una gran cantidad de dinero en el nido del goblin sediento de sangre, pero sería bueno para él aprovechar esta oportunidad para deshacerse del único grupo de monstruos en el valle. Tang Sen se rió a carcajadas cuando vio cómo Tai Seng estaba perdido y quería levantarse e irse. Le indicó que se calmara. Tang Sen realmente no quería ponerle las cosas difíciles a Tai Seng porque, en realidad, él era quien se estaba aprovechando de él. No importa si fue el dinero o los gnomos, él sería el que se beneficiaría al final, porque este era el lugar que había elegido para construir la ciudad. Entonces, después de burlarse de Tyson, asintió y dijo, puedo darte las armas primero y, al mismo tiempo, puedes brindar apoyo durante la batalla. Pero espero que, independientemente de los resultados de la búsqueda, yo los contrate a usted y a la gente de su campamento por un periodo de tiempo. La recompensa es un hin de comida por persona al día. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Al escuchar esto, Tai Seng se sorprendió gratamente al principio, pero luego se sintió desconcertado. La agradable sorpresa fue que Tang Sen en realidad estaba pagando un hin de comida al día como recompensa. Esto fue demasiado alto. Si esta noticia se difundiera, innumerables personas se romperían la cabeza y le pedirían a Tang Sen que los contratara. Al mismo tiempo, Tang Sen también aceptó su solicitud ligeramente irrazonable. De esta manera, fue posible eliminar el peligro oculto de los gnomos sedientos de sangre y, al mismo tiempo, fue posible obtener una gran cantidad de botín de guerra. Ella estaba desconcertada de por qué contrataría a los residentes del campo a un precio tan alto. Después de todo, la comida era algo muy preciado. Los Wanderers arriesgaban sus vidas por ello todos los días, y costaba un alto precio de un malicioso por persona al día. Nos estás ofreciendo un precio tan alto. No nos vas a enviar a la muerte, ¿verdad? No lo haremos si ese es el caso. Por el bien de los jóvenes y mayores del campamento, Tai Seng decidió dejar las cosas claras. No te preocupes, no te pediré que hagas ese tipo de cosas. Si realmente hago eso, ¿puedes elegir no hacerlo? Después de que Tang Sen hizo esta promesa, Tai Seng asintió con la cabeza con una ligera vacilación. Como le había prometido a Tai Seng que le entregaría las armas por adelantado, Tang Sen tuvo que regresar a su mundo original. Después de dar algunas instrucciones a Qianlong y Murong Xiyan, tomó una caja de dinero en efectivo y abandonó el valle. Después de encontrar un lugar oculto, activó la teletransportación y regresó a su casa. No era seguro dejar estos billetes en casa y no había mucho espacio libre en el almacén. Por lo tanto, Tang Sen primero confirmó que eran la moneda en circulación y limpió todos los billetes. Luego, salió de la casa y los depositó en el banco. El tipo de cambio entre Estados Unidos y la Federación Asiática era de 1 a 4, por lo que después de salir del banco, Tang Sen tenía casi 5 millones de yuanes en sus ahorros. Como dice el viejo refrán, la riqueza surge del peligro. Aunque el otro mundo era extremadamente peligroso, mientras uno arriesgara su vida para luchar, nunca le faltarían riquezas ni oportunidades. Después de regresar a casa, Tang Sen sacó un paquete de cuchillos de acero del almacén y regresó al exterior del valle. Después de que Tang Sen llegó al campamento, una vez más vio al joven parado sobre la enorme roca como un centinela. Después de que Tang Sen le hizo un gesto con la mano, el joven también le devolvió el saludo. Al mismo tiempo, informó a todos sobre la noticia del regreso de Tang Sen. Todos salieron corriendo y la gente del campamento Wanderer miró el paquete que tenía en la mano con ojos brillantes. Qianlong lo reconoció de un vistazo. El paquete servía para portar el sable. Papá. Tang Sen arrojó la bolsa al suelo. La bolsa emitió un claro sonido metálico. Bajo la mirada expectante de todos, Tang Sen sacó una hoja de acero y cortó sin piedad una silla hecha de madera muerta a su lado. La hoja larga y afilada partió la silla en dos. Aquí tienes 10 hojas de acero de alta calidad. Son todos tuyos ahora. Por favor recuerda tu promesa. Después de que Tang Sen le dijo esto a Tai Seng, se dio la vuelta y caminó hacia un lado para descansar. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible.
Capítulo 69. Capítulo 69, capítulo 67, ataque. Traductor, 549-690339. Tang Sen no estaba en lo más mínimo preocupado por si Tai Seng incumpliría su palabra. La primera opción fue que podría matarlos fácilmente. Sabían que él tenía esta habilidad, por lo que no se atrevieron a actuar precipitadamente. Además, era un vagabundo poderoso con un trasfondo misterioso que podría traerles beneficios. Por lo tanto, nunca se atreverían a romper el acuerdo fácilmente. No valió la pena. Además, si se encontrara con algún peligro, podría teletransportarse en cualquier momento y luego esperar una oportunidad para vengarse. Fue precisamente porque tenía este método para salvar vidas que Tang Sen tenía mucha confianza y audacia al hacer las cosas. También fue este tipo de confianza lo que les dio a los extraños Wanderers la sensación de que no estarían en desventaja si se asociaran con él. Tang Sen acababa de caminar hacia un lado y sentarse cuando estos Wanderers intercambiaron miradas. Inmediatamente se lanzaron hacia adelante. Jaja, buena espada. Lo suficientemente nítidos, y hay muchos de ellos. ¿Cuántos cerebros valen estos? Eran ricos. Esta vez, definitivamente cortaré las cabezas de esos gnomos sedientos de sangre y vengaré a mis hermanos muertos. Cada uno de los Wanderers sostenía un cuchillo largo en sus manos y hablaban al mismo tiempo, con sus rostros llenos de alegría y emoción. Tyson se quedó a un lado en silencio, pero después de un rato, finalmente se sintió aliviado. Dejando escapar un largo suspiro, Tyson pareció sentir que todo su cuerpo se relajaba mucho más. Caminó lentamente hacia adelante y también sacó una espada para examinarla. Como todos habían dicho, la calidad del sable no era mala. Debería valer bastantes perlas cerebrales. Para hacer un cuchillo se necesitaba buen hierro, coque y herreros. Ninguno de ellos podía faltar, pero estas cosas eran lo que más les faltaba a los errantes en el desierto. Tang Sen traer 10 a la vez fue definitivamente un gran problema. Si la palabra nuevo rico existiera en el mundo Lo Cheng, entonces la cabeza de Tang Sen definitivamente estaría llena de esas etiquetas. Justo cuando Tang Sen y Qianlong estaban charlando, Tai Seng y los demás ya habían distribuido las armas y comenzaron a discutir el plan para atacar la guarida del goblin sediento de sangre. Ahora que tenían armas y Tang Sen incluso les había dado una comida exquisita y deliciosa, Tyson no necesitaba hacer nada antes de la batalla. Todos los Wanderers comenzaron a prepararse para la próxima batalla. Las mujeres organizaron felizmente la comida e hicieron una comida suntuosa. Los Wanderers babearon al oler la fragancia de la comida. Las mujeres discutieron en voz baja. Si no fuera por la suntuosa comida traída por Tang Sen, todavía solo podrían masticar esas semillas de hierba que les duelen la garganta y el pescado seco apestoso. Si Tang Sen pudiera continuar quedándose aquí, ¿eso significaría que podrían comer buena comida con frecuencia? En este momento, los Wanderers de repente esperaron que Tang Sen pudiera quedarse en el valle para siempre. No mucho después, la comida salió de la olla y los errantes entraron en tropel. De hecho, habían estado tragando saliva en secreto durante mucho tiempo. Después de llenar sus estómagos, todos movieron las piedras y comenzaron a afilar los cuchillos. También hubo algunas mujeres que usaron herramientas simples para quitarles las apestosas armaduras de cuero de los gnomos sedientos de sangre, limpiarlas y luego ensamblarlas para modificar nuevos equipos de protección. Aunque parecía muy simple, aún podría brindar cierta protección a los Wanderers. Tang Sen miró a la multitud ocupada y se preguntó si también debería darles a Qianlong y Dacion un equipo de protección. Aunque el poder defensivo de la armadura de placas de estilo antiguo no era malo, su peso era algo aterrador. A los ojos de Tang Sen, era demasiado pesado y engorroso. Solo un tipo como Begbar podría moverse libremente después de usarlo. No tenía ninguno ahora, así que solo podía pedirle a Wang Taking que hiciera un juego para Daxion. Los Mel Dragons eran adecuados para cota de malla, pero la cota de malla parecía ser efectiva solo contra ataques cortantes y era débil contra ataques penetrantes. Tang Sen recordó de repente que todavía tenía un traje antipuñaladas y una cota de malla. Lo sacó en secreto y se los pasó a Qianlong, permitiéndole usarlos. Qianlong había vivido tanto tiempo, pero esta era la primera vez que llevaba una cota de malla que lo hacía babear. La emoción en su corazón era difícil de describir. Cuando era joven, su sueño era tener una hermosa cota de malla. Ahora, este sueño se había hecho realidad con la ayuda de Tang Sen. La gratitud y admiración de Qianlong por Tang Sen ya habían llegado al extremo. Incluso había llegado al punto en el que estaba dispuesto a enfrentar la muerte por Tang Sen. Así era un caminante en el desierto, simple y puro. Si fueras bueno con él, te lo pagaría con su vida. El chirrido finalmente se detuvo cuando cayó la noche. Los 10 cuchillos de acero fueron pulidos hasta quedar tan brillantes como la nieve. Podrían usarse como espejos.
Este valle era realmente un buen lugar. En realidad, no había monstruos por la noche. Esto hizo que Tang Sen, que acababa de presenciar al aterrador cíclope la noche anterior, se sintiera secretamente asombrado. El deseo de luchar ardía en su pecho y no podía dormir por la noche. Por fin llegó la mañana tan esperada por la gente. Después del desayuno, Tai Sen hizo un gesto con la mano y 15 soldados completamente armados se reunieron inmediatamente. Esta era toda la fuerza de combate del campamento Wandere, y desde adolescentes hasta ancianos de 50 años, todos estaban aquí. Los 10 hombres más jóvenes y fuertes portaban cuchillos de acero, mientras que los 5 ancianos restantes portaban armas simples. Aunque parecían viejos, sus ojos revelaban la crueldad de los viejos lobos en sus años crepusculares. Tang Sen sacudió la cabeza en silencio cuando vio a los miembros de este grupo, especialmente a los ancianos. Tang Sen no menospreciaba a estos ancianos. Para poder sobrevivir en un ambiente tan cruel en el desierto hasta ahora, los cuerpos de estos ancianos definitivamente estaban llenos de historias entrelazadas con lágrimas y sangre. Sin embargo, ¿no debería un anciano de esta edad disfrutar el resto de su vida? ¿Por qué apareció en el campo de batalla de la vida o la muerte? Tang Sen suspiró. Después de todo, este era el otro mundo. Así vivían los Wanderers. Si algún día pudiera construir una ciudad a nivel continental, creía que muchas personas mayores no necesitarían arriesgar sus vidas al borde de sus vidas. Los 15 caminaron lentamente hacia el sol de la mañana. Los viejos y jóvenes que eran responsables de custodiar el campamento observaron sus espaldas en silencio y les dieron sus bendiciones. Tang Sen lideró a los 1000 dragones y a Big Bear. Después de que terminaron de empacar su equipo, rápidamente siguieron a los guerreros. Su destino era el campamento de los gnomos sedientos de sangre en las profundidades del valle. Mientras Tang Sen caminaba, recordó lo que había dicho Tai Seng. Según Tyson, esta tribu estaba formada por un gran grupo de gnomos sedientos de sangre, y quedaban menos de 200 gnomos después de que Tang Sen los matara. Si fuera en el pasado, cuando Tai Seng y los demás se encontraran con estos gnomos sedientos de sangre, definitivamente sufrirían grandes pérdidas debido a la falta de armas. Esta fue también la razón por la que no se atrevieron a actuar precipitadamente. Pero ahora que Tai Seng y los demás tenían armas superiores y la ayuda de Tang Sen y los demás, no era imposible matar a estos monstruos. Tai Seng y los demás estaban llenos de espíritu de lucha y prometieron luchar hasta la muerte contra el goblin sediento de sangre. Tang Sen vio esto, pero no tenía la intención de dejar que perdieran la vida aquí. Estas personas eran su futuro equipo e iban a hacer recados para él, por lo que tenía que proteger sus vidas. Para evitar accidentes, también colocó los explosivos en la dimensión de almacenamiento después de ensamblarlos, listos para usarlos en momentos de emergencia. Al usar vidas humanas para intercambiarlas por resultados de batalla, Tang Sen no haría algo tan estúpido. Con el apoyo de su voluntad de lucha, las 15 personas en el campo se movieron muy rápidamente. Les tomó menos de una hora llegar a la ubicación de la tribu Goblin sedienta de sangre. En la guarida de los gnomos sedientos de sangre, estos monstruos sucios todavía entraban y salían de un edificio en ruinas, sin mostrar ninguna vigilancia. Tang Sen miró las ruinas que ocupaban los gnomos sedientos de sangre. Sintió débilmente que el estilo del edificio le resultaba algo familiar. Sin embargo, debido a que el edificio estaba demasiado deteriorado, realmente no podía recordar qué tipo de edificio debería ser. Sin embargo, a juzgar por la situación del hábitat de los monstruos, probablemente sea un edificio salvaje inexplorado. Le preguntó a Tai Seng, pero este tipo no podía decir si se trataba de un edificio salvaje, porque estos gnomos sedientos de sangre ya habían estado en estas ruinas antes de que llegaran. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 70. Capítulo 70, capítulo 68. Olas de humo tóxico. Traductor, 549-690339. Independientemente de si The Drifters habían limpiado las ruinas, Tang Sen tuvo que deshacerse de ellas porque su existencia era un gran peligro oculto para Tang Sen. ¿Cómo podía permitir que otros durmieran junto a su cama? Tang Sen quería controlar completamente este valle. Este fue un paso necesario. El único problema que necesitaba considerar era cómo lidiar con los poderosos monstruos que pudieran existir. Si fuera en el pasado, Tang Sen definitivamente estaría al límite de su ingenio. Sin embargo, después de experimentar el misterio del rey cadáver del cerebro espiritual y el horror del señor monstruo cadáver, Tang Sen ya no tenía miedo de los monstruos de alto nivel. Incluso tuvo vagamente la idea de comparar los niveles. Esto se debió a que tenía un fuerte respaldo y una confianza firme.
Estos enemigos aparentemente poderosos eventualmente se convertirían en los peldaños en el proceso de construcción de su ciudad. Le permitirían estar más alto y ver más lejos. Tang Sen observó cuidadosamente las ruinas y descubrió que no eran muy grandes. Esto se debía a que la fuerza de los monstruos era directamente proporcional al tamaño del edificio salvaje. Por lo tanto, incluso si hubiera monstruos custodiando la primera piedra, creía que no serían demasiado poderosos. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Tang Sen mientras volvía su mirada hacia Tai Seng y los demás. Estas 15 personas eran como zorros espirituales mientras se extendían rápidamente sobre la hierba desordenada. Sin embargo, no emitieron ni un solo sonido. Si Tang Sen no los hubiera visto personalmente excavar en la hierba y hubiera mirado su posición en el mapa, no los habría descubierto. Parecía que cada errante que podía sobrevivir en el desierto tenía una capacidad de supervivencia que no podía subestimarse. Después de observar a estos errantes por un tiempo, Tang Sen de repente notó que los gnomos sedientos de sangre que estaban activos afuera se gritaban entre sí. Luego, una gran parte de los gnomos sedientos de sangre que deambulaban afuera entraron en las ruinas, dejando atrás solo a un delgado centinela. Y NBSP, al ver esto, Tai Seng se llenó de alegría e inmediatamente le hizo un gesto al joven llamado Jemmy para que matara al guardia. Los ojos del delgado y débil Jemmy eran solemnes. Él asintió levemente y, como un mono ágil, se acercó silenciosamente al sanguinario Goblin Sentry con ojos somnolientos. En ese momento, los movimientos de Jemmy eran tan ligeros como los de un leopardo cazando. Sus pies aterrizaron en el suelo en silencio y sus extremidades estaban extremadamente coordinadas. Buscó a tientas detrás del silbato del goblin sediento de sangre y, sin dudarlo, usó todas sus fuerzas para apuñalar una estaca de hierro de un pie de largo profundamente en la parte posterior de la cabeza del goblin sediento de sangre. Los ojos del Goblin Sentry se agrandaron y cayó al suelo sin hacer ruido. Sus ojos rojos sangre revelaron un atisbo de lucha y confusión. Después de arrastrar suavemente el cuerpo hacia la hierba, Jenny se asomó a las ruinas e hizo un gesto de está bien. Tang Sen no pudo evitar suspirar una vez más cuando vio esto. Los hombres que vivían en este mundo, independientemente de su edad, eran todos expertos en matar. Jimmy fue la prueba. Por supuesto, esto también se debió al medio ambiente. De lo contrario, habría sido él quien habría muerto. Al ver que los Goblin Sentinels sedientos de sangre habían sido atendidos, Tyson inmediatamente ordenó a sus guerreros que se apresuraran y bloquearan la entrada de las ruinas donde vivía el Goblin. Todos avanzaron uno por uno y apilaron la hierba verde seca en la entrada de la cueva. Inmediatamente después, Tyson usó el encendedor que le dio Tang Sen para encender la hierba seca. El heno verde estaba hecho de una planta especial que crecía a la orilla del lago. Cuando estaba encendido, emitía una gran cantidad de humo amarillo acre. Tyson lo había experimentado antes. Dijo que cuando los humanos y los animales lo inhalaban, tosían, se sentían mareados y sus movimientos eran suaves y débiles. Si se usa correctamente, tendría un efecto muy bueno en un ambiente sellado. Y NBSP, que Tai Seng pensara en un método así para lidiar con los duendes y debilitar su fuerza de combate, fue un movimiento bastante inteligente. Por supuesto, aún se desconocía el efecto exacto. Como Tai Seng le había explicado este paso a Tang Sen antes del ataque, Tang Sen incluso había ayudado a hacer algunos ventiladores grandes para garantizar que el humo venenoso tuviera el mayor efecto. Al mismo tiempo, guerreros armados con espadas de acero y lanzas custodiaban la entrada, bloqueando a los gnomos sedientos de sangre que intentaban salir corriendo. La orden de Tai Seng fue ordenada y ordenada. La preocupación en el corazón de Tang Sen se redujo ligeramente cuando vio esta escena. Una leve sonrisa apareció una vez más en la comisura de su boca. La mayor ventaja de los humanos era su inteligencia. Si los líderes de cada campo fueran como Tai Seng y ganaran la batalla minimizando las bajas tanto como fuera posible, y si estuvieran unidos, entonces el ascenso de los humanos no estaría muy lejos. Fue una lástima que en el actual desierto ilimitado, las razas extranjeras fueran los personajes principales y los humanos simplemente estuvieran luchando a las puertas de la muerte. Después de que se encendió la hierba verde y seca, empezó a chisporrotear como una mecha. Al mismo tiempo, emitió una gran cantidad de humo amarillo. Uno se ahogaría y tosería violentamente después de olerlo. Esta hierba verde y seca es realmente algo mágico. Tengo que abastecerme más en el futuro, pensó Tang Sen. Y NBSP, con velos cubriendo sus rostros, Tai Seng y los demás inmediatamente agitaron los grandes abanicos en sus manos y continuamente abanicaron las ruinas para evitar que el humo venenoso se extendiera. Aún así, algunas personas que estaban en sotavento se ahogaron y tosieron violentamente. Un humo espeso, amarillo, parecido al polvo, entró en el edificio. Los tontos gnomos sedientos de sangre no tenían la tradición de que un conejo astuto escondiera 3 madrigueras. Solo dejaron una entrada,
por lo que inmediatamente quedaron confundidos por el ataque de humo. Pronto, los gritos y toses aterrorizados de los gnomos sedientos de sangre salieron de las ruinas. Sus mentes simples ni siquiera podían entender por qué había una gran cantidad de humo venenoso. El efecto de este humo venenoso fue extremadamente bueno. Fue tan bueno que incluso superó en cierta medida las expectativas de Tang Sen. Después de que el humo venenoso entró en las ruinas, los gnomos sedientos de sangre comenzaron a atacar. Muchos de los gnomos sedientos de sangre quedaron confundidos por el humo y no pudieron encontrar la salida. Finalmente cayeron sobre las ruinas llenas de humo. Los gnomos sedientos de sangre que tuvieron la suerte de escapar tampoco lo tuvieron fácil. Tyson y los demás habían estado esperando en la entrada de la cueva con espadas afiladas en sus manos. Cada vez que aparecían gnomos sedientos de sangre con extremidades temblorosas y espuma blanca en la boca, los cortaban y cortaban. Pronto, la entrada de la cueva se cubrió con cadáveres de gnomos y el suelo se empapó con su sangre apestosa. Después de que el humo se disipó, la masacre terminó temporalmente. Sin embargo, mirando la situación actual, la tribu Goblin sedienta de sangre había desaparecido por completo de la pradera. Tyson y los demás tenían un profundo resentimiento hacia estos gnomos sedientos de sangre. Al menos 10 personas en el campamento se habían convertido en su alimento, por lo que no se contuvieron cuando atacaron. Todos los gnomos sedientos de sangre que salieron corriendo sufrieron al menos 10 heridas fatales y todos estaban muertos. Después de quemar toda la hierba verde y seca, Tyson y los demás esperaron un rato más. Después de que el humo venenoso se dispersara, podrían entrar a las ruinas para limpiar el campo de batalla. Sin embargo, al observar los efectos del humo venenoso, los gnomos sedientos de sangre que quedaron en las ruinas probablemente estaban muertos. Naturalmente, no fue el turno de Tang Sen de limpiar el campo de batalla. Además, el hedor a muerte en las ruinas no era algo que Tang Sen pudiera tolerar. Por lo tanto, simplemente encontró un lugar que no estuviera manchado de sangre y se sentó. Observó con interés cómo Tyson y el resto limpiaban el botín de guerra fuera de las ruinas mientras hacían un escándalo. Lo que hizo que Tangen sintiera curiosidad fue que Jenny le quitó algunos colmillos de goblin sedientos de sangre y se los guardó con cuidado en el bolsillo. Cuando Tang Sen le preguntó por qué estaba haciendo esto, Jenny le dijo con orgullo a Tang Sen que se estaba preparando para hacer un collar para sus garras. Ahora que tenía los dientes caninos del goblin sediento de sangre, solo necesitaba un clavo de ogro que cazó personalmente para recolectar los materiales. Después de que Tang Sen escuchó esto, apareció sudor frío en su frente. Todavía tenía cierta comprensión de los ogros. Se imaginó un ogro de nivel 5 de 5 metros de altura y luego miró a Jenny, que medía menos de 7 metros de altura. Tang Sen sintió que su sueño sería muy difícil de lograr en un corto periodo de tiempo. A veces, fijarse una meta demasiado alta también puede convertirse en una carga pesada. Con suerte, el gol de Jenny fue un gol alentador. Los dos estaban charlando ociosamente cuando de repente se transmitió un sonido extraño a los oídos de Tang Sen. Eso le hizo girar involuntariamente su mirada hacia la entrada de las ruinas. Al mismo tiempo, el arco y la flecha de Qianlong y el sable de Tyson también apuntaron a la entrada de las ruinas. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 71. Capítulo 71, Capítulo 69, Matar al monstruo guardián fundamental. Traductor, 549-690339. Este extraño sonido vino del interior de las ruinas. Para poder sobrevivir al humo venenoso que se eleva, no debe ser un personaje simple. El corazón de Tang Sen se apretó. Inmediatamente levantó el rifle que tenía en la mano y apuntó. Sus ojos estaban firmemente fijos en la entrada de las ruinas. Los Wanderers también sintieron que parecía haber algo peligroso detrás del humo que aún no se había disipado y que podría amenazar sus vidas. Un rugido bajo surgió del humo, aparentemente lleno de ira y manía. No está bien, esta cosa es definitivamente un monstruo que guarda la primera piedra. Cuando este pensamiento pasó por su mente, Tang Sen sacó una bomba sin la menor vacilación y gritó, «Aléjate de inmediato». Las pocas personas que habían visto a Tang Sen usar la bomba se retiraron inmediatamente como si sus traseros estuvieran en llamas. El resto de los Wanderers también lo esquivaron cuando vieron esto. Cuando vieron que todos se habían esquivado hacia un lado y hacia un área segura, Tang Sen inmediatamente arrojó la bomba que se encendió con la mecha. La bomba cayó en la entrada de las ruinas, emitiendo un suave sonido al aterrizar. Auge. 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 Después de un fuerte estallido, rocas rotas volaron por todas partes y las ruinas se hicieron aún más rotas. Otro rugido de ira mezclado con dolor salió del polvo, sacudiendo el polvo.
Al mismo tiempo, una figura de más de 2 metros de altura salió de las ruinas, luciendo un poco desaliñada. Tang Sen involuntariamente frunció el ceño cuando vio este monstruo que había salido de las ruinas. Este tipo no parecía un personaje simple. Su apariencia era similar a la de un goblin sediento de sangre, pero su altura y tamaño corporal eran 3 veces mayores que los de un goblin sediento de sangre normal. Debido a la onda expansiva de la explosión, este tipo estaba cubierto de heridas de todos los tamaños y la sangre brotaba lentamente. Estaba arrastrando un martillo de hormigón con una barra de acero como mango. Tang Sen estimó visualmente que esta pieza de concreto pesaba más de 100 jin. Sin embargo, era como un pequeño palo de madera en la mano del monstruo. Esto fue suficiente para demostrar que este monstruo poseía una fuerza aterradora. En este momento, el monstruo estaba mirando al grupo de Tang Sen con odio en sus ojos. Su gran boca estaba abierta y sus caninos entrelazados. Tang Sen miró fijamente al duende gigante sediento de sangre, y los datos mostrados por el detector de monstruos aparecieron frente a sus ojos. Duende sediento de sangre mutado, nivel 4, guardián fundamental. Después de la mutación, tiene gran fuerza, piel áspera y carne gruesa. Su debilidad es que sus movimientos son lentos. La parte posterior de su cabeza es un punto fatal. Después de ver la información del duende sediento de sangre mutado, Tang Sen ya no tenía ningún escrúpulo en su corazón. Era solo un monstruo de nivel 4. Aunque tenía una fuerza ilimitada, tenía un defecto fatal. Creía que no sería un problema para tanta gente presente. Su debilidad está en la parte posterior de su cabeza. Ataca inmediatamente. Sin dudarlo, Tang Sen inmediatamente levantó su rifle y abrió fuego contra el monstruo. Qianlong, que estaba a su lado, sacó su arco y sus flechas. Tan pronto como Tai Seng y el resto escucharon su orden, también arrojaron sus varillas de metal y lanzas cortas, apuntando a la cabeza del monstruo. Casi 20 personas atacaron al mismo tiempo y todos estaban usando toda su fuerza. Este tipo de poder destructivo aterrador era muy difícil de soportar para los cuerpos ordinarios de carne y hueso. El cuerpo del goblin sediento de sangre mutado se cubrió instantáneamente con heridas aterradoras, lo que le hizo aullar de dolor. Pero lo sorprendente fue que incluso después de sufrir heridas tan graves, este tipo todavía no se cayó. Dejó escapar un rugido furioso y agitó ferozmente el bloque de concreto en su mano, estrellándolo directamente contra los dos guerreros errantes al lado de Tang Sen. «Ten cuidado». Tang Sen gritó fuerte cuando vio esto. Le dio una patada a una de las personas y lo envió volando. Sin embargo, el otro errante ya era demasiado tarde para salvarlo. El trozo de hormigón pasó rozando el hombro del errante y de hecho le rompió el brazo. ¡Boom! Los bloques de concreto ensangrentados cayeron pesadamente sobre la hierba, y los wanderers que fueron alcanzados quedaron cubiertos de sangre y se desmayaron sin hacer ruido. «Estás buscando la muerte». Tang Sen rugió y pateó una espada que había caído al suelo. Su cuerpo se movió como una ráfaga de viento hacia el lado del goblin sediento de sangre mutado. Sin esperar a que el monstruo que se sentía amenazado y se movía lentamente se diera la vuelta, levantó su espada y cortó despiadadamente la parte posterior del cuello del goblin sediento de sangre mutado. El actual Tang Sen era incomparablemente fuerte. Cuando esta poderosa y pesada espada cortó, en realidad rompió la mitad del cuello de este monstruo. El monstruo rugió de dolor y agitó sus grandes y afiladas garras hacia Sen Tang. Sin embargo, fue bloqueado por el gran oso que se abalanzó sobre él con un escudo. Inmediatamente después, el gran oso aplastó su masa en la cabeza del duende sediento de sangre mutado. Las púas de la masa hicieron varios agujeros sangrientos en la cabeza del duende sediento de sangre mutado, pero fue extremadamente tenaz. No murió después de recibir el fuerte golpe. En cambio, brotó sangre y luchó con el gran oso. También fue por esto que los gnomos mutados sedientos de sangre estaban firmemente controlados por el gran oso y no podían moverse con facilidad. Los 1000 dragones, que habían estado listos durante mucho tiempo, dispararon 3 flechas seguidas a la velocidad del rayo, todas las cuales perforaron profundamente la parte posterior de la cabeza del goblin sediento de sangre mutado. El goblin sediento de sangre mutado, cuyas partes vitales fueron golpeadas, dejó escapar un aullido miserable y sus movimientos se volvieron cada vez más lentos. Al ver que Tyson estaba a punto de acabar con él, Sen Tang no estaba dispuesto a aceptar. Inmediatamente activó la técnica del cuerpo ligero en su armadura de cuero y corrió detrás del duende sediento de sangre mutado como un cohete. El sable en su mano cortó el cuello del goblin sediento de sangre mutado, que ya había sido cortado por la mitad. La cabeza del enorme monstruo voló hacia arriba y la sangre brotó en el aire, salpicando toda la cara del gran oso. Chang'an dejó escapar un largo suspiro mientras miraba al duende sediento de sangre mutado que cayó al suelo y murió después de chorrear sangre.
Si no fuera por el daño causado por la bomba anterior y la ventaja de ser los primeros en atacar, definitivamente sufrirían muchas bajas una vez que el monstruo atacara. Para Tang Sen, esta fácil victoria fue una gran suerte. Comprobó su progreso de nivel y se dio cuenta de que estaba a solo un paso del nivel 3. Las recompensas por matar monstruos de un nivel superior eran realmente generosas. Después de que Qianlong evaluó al duende sediento de sangre mutado, caminó hacia el lado de Tang Sen y habló con un tono incierto: este monstruo es muy poderoso. Es muy probable que sea el monstruo que guarda los cimientos del edificio salvaje. Debe ser al menos el nivel 4. Chang Yan asintió con la cabeza cuando escuchó esto. La verdad era tal como había dicho Qianlong. La guarida de este goblin sediento de sangre era de hecho un edificio salvaje inexplorado. Y debajo de las ruinas había un objeto que era necesario para construir la piedra fundamental de la ciudad. El humo venenoso que llenaba el aire ya se había disipado. Tai Seng ordenó a sus hombres que primero trataran y vendaran al Wanderer herido. Si podría sobrevivir o no dependería de la voluntad del cielo. Sin embargo, con la medicina que Tang Sen había traído y la costura de su herida, sus posibilidades de supervivencia habían aumentado bastante. Chazan y los demás ya estaban acostumbrados a este tipo de cosas, y la tristeza en sus rostros solo brilló por un momento. Esta vez, habían matado a todos los gnomos sedientos de sangre y a un monstruo guardián de nivel 4, pero nadie había muerto. Ya fue una gran victoria. No fue necesario ordenar a los Wanderers que continuaran recolectando los objetos de los gnomos sedientos de sangre. Estaban listos para explorar las ruinas más tarde. Después de todo, se trataba de un edificio inexplorado y las posibilidades de encontrar cosas buenas eran muy altas. Qianlong usó un cuchillo para abrir la cabeza del goblin sediento de sangre mutado. Encontró un cerebro rojo y lo arrojó a la mano de Tang Sen. En su opinión, si Tang Sen quisiera construir una ciudad, definitivamente necesitaría esto. Desafortunadamente, Qianlong no sabía que Tang Sen ya había vaciado la bóveda del tesoro de Black Rock City. Esas cajas de materia cerebral podrían haber sido las reservas que Black Rock City había acumulado para la próxima torre de mejora. Al final, ayudó a Tang Sen. Por lo tanto, la cantidad de cuentas cerebrales en el espacio de almacenamiento de Tang Sen fue impactante. Fue suficiente para hacer que a Qianlong se le cayera la mandíbula. Siguiendo a Qianlong y Tai Seng, Tang Sen y el resto caminaron lentamente hacia la guarida del goblin sediento de sangre. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 72. Capítulo 72, Buscando en las ruinas, 1. Traductor, 549-690339. Como era de esperar, las ruinas que los gnomos sedientos de sangre usaban como nido estaban sucias y desordenadas. Había basura y huesos por todas partes, y un fuerte hedor impregnaba el aire. Tang Sen se tapó la nariz y recorrió los ojos. Descubrió que había bastantes cráneos humanos entre los huesos blancos esparcidos. De hecho, eran malditos monstruos. ¿Quién sabía cuántas personas se habían comido? Las ruinas parecían ruinosas por fuera, pero el espacio interior era muy espacioso. Había mucha comida esparcida por el suelo. La mayoría de los gnomos sedientos de sangre entraron repentinamente a las ruinas, probablemente porque era hora de comer. También fue debido a esta coincidencia que el grupo de gnomos sedientos de sangre que habían causado estragos en el valle habían sido capturados por los errantes de un solo golpe. Tang Sen caminó dentro de las ruinas mientras observaba la estructura y los restos del edificio. Cuanto más miraba, más familiar se sentía. Era muy familiar, pero ¿qué era este lugar? Tang Sen, que estaba lleno de dudas, volvió su mirada hacia un objeto que parecía un mostrador en la esquina. Un destello de inspiración apareció en su mente cuando inmediatamente se dio cuenta de repente. Así es, esto era claramente un banco. Después de descubrir el origen de este edificio salvaje, Tang Sen se llenó de alegría. ¿Podría ser que hoy iba a hacer una fortuna? Justo cuando este pensamiento surgió en la mente de Tang Sen, vio a Tai Seng corriendo con el rostro lleno de alegría. Al mismo tiempo, llevaba una enorme bolsa hecha de cuero de monstruo en su mano derecha. Este grupo de gente fea realmente escondió muchas cosas. Señor Tang, ¿son lo suficientemente buenos? ¿Qué hay adentro? Preguntó Tai Seng en tono emocionado mientras abría la bolsa de cuero del monstruo. Tang Sen lo miró y, efectivamente, vio muchas monedas de oro y billetes de colores. Al mismo tiempo, también había algunas cosas que parecían piedras preciosas. Sin embargo, estas cosas parecían muy sucias y emitían un olor acre. Por muy mal sabor que tuviera, seguía siendo dinero. A Tang Sen definitivamente no le desagradaría. Después de comprobarlo cuidadosamente,
Tang Sen asintió con satisfacción y le preguntó a Tai Seng, ¿has contado el número? ¿Cuántos hay? El viejo rostro de Tai Seng se puso rojo al escuchar esto. Para alguien como él, que solo sabía hacer cálculos simples, contar la cantidad exacta de estos elementos era absolutamente imposible. Afortunadamente, Tang Sen también notó la vergüenza de Tai Seng y le pidió que dejara el paquete a un lado temporalmente. En ese momento, algunos wanderers ya habían encontrado la entrada al sótano. Tang Sen inmediatamente corrió cuando escuchó esto. La entrada al sótano quedó bloqueada por el muro de hormigón derrumbado. Tang Sen miró el enorme bloque de concreto y se rascó la cabeza. Luego ordenó a alguien que llamara al gran oso que estaba en cuclillas afuera y se tragaba el cerebro de Pearl. Bajo las miradas sorprendidas de Tyson y los demás, Dacion, cuya boca todavía estaba manchada de sangre y jugo cerebral, alejó fácilmente el muro de concreto de 1000 libras, revelando la entrada al sótano. Tai Seng y los demás miraron al gran oso como si fuera un monstruo antes de seguir a Tang Sen hasta el sótano. Como era de esperar, había una primera piedra negra cubierta con runas flotando sobre una plataforma de piedra en el sótano, emitiendo un aura misteriosa. Debido a que Tang Sen ya tenía algunas piedras fundamentales, no estaba muy emocionado en su corazón. Por otro lado, Qianlong, Tai Seng y los demás chasquearon la lengua con asombro. Tang Sen miró a Tai Seng. Cuando vio que Tai Seng no tenía ninguna intención de tomar la primera piedra para sí mismo, sonrió y caminó hacia adelante para quedársela. Habían quitado la primera piedra, lo que significaba que el edificio estaba completamente limpio. No pasaría mucho tiempo antes de que colapsara y quedara en auténticas ruinas. Después de registrar el sótano y asegurarse de que no había nada más, el grupo se fue. Cuando salieron del sótano, todos ya habían completado una búsqueda preliminar de las ruinas. Desafortunadamente, no encontraron la barra de oro que Tang Sen deseaba. Quizás se trataba simplemente de un pequeño banco común y corriente sin reservas de oro. Lisa y los demás también encontraron la bóveda, pero era una lástima que ya estuviera hecha un desastre y hubiera sido utilizada como lugar para que los gnomos sedientos de sangre durmieran y excretaran. Después de hurgar durante mucho tiempo, los wanderers solo encontraron una docena de fajos de billetes sucios. Esto es muy decepcionante. La tasa de caída de estos gnomos sedientos de sangre es un poco baja. Tang Sen murmuró las extrañas palabras que todos escucharon mientras salía de las ruinas. De pie fuera de las ruinas, Tang Sen miró a Tai Seng que estaba a su lado y preguntó con indiferencia, «Planeo construir una torre de la ciudad y permitirles convertirse en sus residentes. ¿Qué opinas?» Al escuchar esto, el rostro de Tai Seng reveló una expresión de alegría mezclada con sorpresa. Después de dudar por un momento, preguntó, «El sueño de todo wanderer es tener una city tower en la que confiar. Es fácil construir una torre en la ciudad, pero es difícil defenderla. ¿Tienes la confianza para defenderte de los ataques de los monstruos después de que se construya la torre de la ciudad?» Tai Seng había vagado por el desierto durante muchos años y había visto muchos ejemplos de nuevos edificios destruidos por ataques de monstruos una vez terminados. Se podría decir que menos de uno de cada 100 había sobrevivido. También hubo algunos edificios que tuvieron la suerte de resistir los ataques de los monstruos, pero serían destruidos poco después por varias razones. La destrucción de la ciudad y la muerte de la gente no fueron solo palabras vacías. Después de que la ciudad quedó destruida, los residentes de la ciudad que perdieron su apoyo estaban en peor situación que los wanderers. Incluso si escaparon de la masacre de la ciudad, les resultó difícil sobrevivir en el desierto. Pero aún así, todavía había innumerables errantes que eran como polillas ante la llama. Tomemos Black Rock City como ejemplo. Los forasteros solo vieron cuán poderosa era Black Rock City, pero no sabían cuántas ciudades habían sido destruidas por su cuchillo de carnicero durante su ascenso. Hubo innumerables almas vengativas. Los cultivadores en los que Black Rock City había dedicado tanto esfuerzo a entrenar no eran solo para matar monstruos. Si Tang Sen construyera una torre de la ciudad, Black Rock City definitivamente se convertiría en su enemigo mortal. Solo podría quedar una torre de la ciudad en esta área. Incluso si Tang Sen quisiera vivir en paz con Black Rock City, definitivamente no estaría de acuerdo. Sin embargo, dado que Tang Sen se atrevió a construir una ciudad, no temía la amenaza de Black Rock City. Puedo proporcionarte suministros suficientes, ya sea comida, armas u otras cosas. Lo que debéis hacer es proteger este hogar para vosotros y para vuestros descendientes. De esta forma, podrán evitar el dolor de deambular y podrán dormir tranquilos por las noches. No tienen que preocuparse por morir de hambre o congelarse, y pueden casarse felizmente y tener hijos en este hogar. Tang Sen miró a Tai Seng mientras hablaba con un leve tono de anhelo. Su voz era muy tranquila, pero estaba llena de tentación y confianza. No fue solo Tai Seng, todos los wanderers en los alrededores también guardaron silencio.
Sus corazones quedaron infectados por la descripción de Tang Sen y fantasearon con ese tipo de vida. El resplandor de sus ojos se hizo cada vez más brillante. Tal vez podamos intentarlo. Con el señor Tang aquí, tal vez realmente pueda realizarse. Un errante murmuró en un tono incierto, pero hizo que el corazón de todos diera un vuelco. Sí, ¿no dijo el señor Tang que podía proporcionar cualquier cosa? Incluso si nos encontramos con monstruos atacando la ciudad, para entonces tendremos armas y comida. Defenderemos la ciudad. ¿Tenemos que tener miedo de no poder vencer a esos monstruos? Después de pensar en todo esto, los corazones de los Wanderers se llenaron de confianza en un instante. Luego, todos volvieron sus miradas hacia la fuente de esta confianza, que era Tang Sen. A sus ojos, este hombre que tenía un gran poder y prometió brindarles una gran cantidad de recursos preciosos realmente podría brindarles un puerto seguro. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 73. Capítulo 73. Preparativos defensivos 1. Traductor, 549-690339. Ningún errante en el desierto podría resistir la tentación de convertirse en residente de la ciudad torre, incluidos Qianlong, Taizeng, Murong Xi'an, etc. Los errantes habían estado vagando por el desierto durante toda su vida. Desde el comienzo de sus recuerdos hasta el final de sus vidas, habían luchado en el mar del sufrimiento casi todos los días. Cuando escucharon que los habitantes de la ciudad podían vivir sin hambre, sin preocuparse de ser devorados por monstruos mientras dormían, y sin tener que soportar el dolor de las heladas y el rocío por la noche sin cubrirse el cuerpo, incluso lo consideraron como una hermosa leyenda. Un día, cuando finalmente confirmaron que las hermosas leyendas que habían escuchado no eran falsas, convertirse en residentes de la ciudad se convirtió en el mayor objetivo de su vida. Desde sus padres hasta sus hijos y sus nietos, generación tras generación, esperaban amargamente que le sobreviniera esta gran fortuna. Ahora bien, estaba a punto de caer sobre él la luz de la suerte. Después de exterminar a los gnomos sedientos de sangre, los errantes en el campamento del valle sabían que Tang Sen iba a construir una torre de la ciudad, y tuvieron la suerte de convertirse en residentes de esta torre de la ciudad. Esta repentina felicidad hizo que pasaran los siguientes días en una mezcla de sorpresa, preocupación y confusión. Muchos de ellos estaban locos. A Tang Sen no le importaban los Wanderers que estaban preocupados por las ganancias y pérdidas. En cambio, comenzó a considerar el trabajo de preparación antes de construir la torre. Las rocas de los acantilados del valle eran duras y eran materiales de construcción ideales. Era una lástima que construir una casa con esas piedras fuera atacada por monstruos porque no estaba protegida por las leyes. Las torres tenían una habilidad natural para ahuyentar a los monstruos. Aparte de los grupos de monstruos que atacaron la ciudad y los poderosos monstruos errantes que necesitaban ser defendidos, los monstruos en el desierto inconscientemente se mantendrían alejados de las torres. Incluso si los monstruos ocasionalmente irrumpieran en el rango defensivo de la ciudad, los cultivadores de la ciudad los matarían. Por lo tanto, la ciudad fue llamada refugio para los errantes y no fue glorificada deliberadamente. Los edificios de roca natural no estaban protegidos por las leyes del cielo y la tierra, pero podían bloquear eficazmente a los monstruos. Tang Sen quería usar esta barrera natural para permitir que el edificio recién construido solo enfrentara los ataques de los monstruos desde una dirección. 3 bandos estaban respaldados por montañas y un bando miraba al enemigo. Así es, Tang Sen planeó incrustar la torre de la ciudad recién construida en el acantilado. El acantilado tenía una enorme depresión en dirección al valle, y durante la construcción y mejora de la torre de la ciudad, el señor de la ciudad pudo hacer algunos cambios en la forma de la torre. Lo que Tang Sen tuvo que hacer fue incrustar la ciudad en la depresión de la montaña al construir la ciudad. De esta manera, cuando los monstruos atacaron la ciudad, solo pudieron atacar el frente de la ciudad. Si fuera necesario en el futuro, también podría enviar gente a excavar el espacio dentro del acantilado, matando 2 pájaros de un tiro. Aunque hacerlo afectaría las futuras mejoras de la ciudad, parecía que los beneficios superaban las desventajas. Tang Sen reunió a Qianlong, Taizeng y los demás para conversar. Después de que Tang Sen les aseguró que podía proporcionarles recursos suficientes, decidieron construir 3 líneas defensivas frente a la ciudad. Esperaban que después de que se construyera la ciudad, pudieran bloquear y matar efectivamente a algunos de los monstruos que estaban atacando la ciudad. La primera línea de defensa era una trinchera llena de barras de hierro afiladas. Primero, se excavó por completo el frente de la torre y se cavó una gran trinchera de 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Una vez terminado el ataque del monstruo, podría usarse para llenar una sección del túnel.
Después de confirmar la primera línea de defensa, más de una docena de Wanderers blandieron los picos que Tang Sen había traído y comenzaron a excavar mientras sudaban profusamente. Sin embargo, solo unas pocas personas participaron en la construcción, por lo que llevaría algún tiempo excavar toda la zanja. El segundo fue propuesto por Tang Sen. Era un alambre de hierro espinoso envuelto con espinas de hierro. Se decía que esto era particularmente efectivo para resistir la carga de la infantería, pero se desconocía su efecto para resistir la carga de los monstruos. Independientemente del efecto, Tang Sen decidió establecerlo como la segunda capa de defensa porque era simple y rápido. Después de que la red de hierro espinoso se enrolló en un círculo, se mezcló densamente y formó una línea larga, lo que hizo que los errantes chasquearan la lengua con asombro. Esta cosa fue comprada especialmente por Tang Sen después de que lo teletransportaron de regreso. Al mismo tiempo, también trajo cientos de pilares de cemento al valle. Tai Seng y los otros Wanderers se sorprendieron naturalmente por la gran cantidad de recursos que aparecieron repentinamente en la cueva del valle. También le habían preguntado a Tang Sen al respecto, pero Tang Sen no dio ninguna explicación. Él solo sonrió, y esto, sin saberlo, aumentó la sensación de misterio y respeto que tenía por los errantes. Ahora que la segunda línea de defensa estaba a la vista, era el momento de la tercera línea de defensa. La tercera línea de defensa era la más corta, pero también la más fuerte. Estaba hecho íntegramente de hormigón y piedra. El muro de piedra tenía 3 metros de alto y 1 metro de espesor, envolviendo firmemente el área frente al edificio. Solo se podía entrar y salir por una puerta de hierro soldada con un grueso tubo de acero. Las 3 líneas de defensa requirieron mucho trabajo. Incluso si se incluyera el campamento de los errantes en el valle, Tang Sen y los demás, sería imposible completarlos en poco tiempo. Sin embargo, Tang Sen no quiso retrasarlo más. Si hubiera un grupo de muertos vivientes y monstruos deambulando por el desierto que accidentalmente entrara a este lugar un día, los Wanderers sin la protección de la ciudad estarían en peligro. Cuando Mel Dragons vio la preocupación de Tang Sen, sugirió que podrían contratar a un grupo de Wanderers para ayudar. Si se desempeñaron bien, podrían optar por quedarse atrás y ayudarlos a luchar contra los monstruos. Sin embargo, según la estimación de Qianlong, el requisito previo para que los Wanderers de afuera se quedaran atrás era comprender la poderosa habilidad de Tang Sen. De lo contrario, realmente no habría nadie que se quedara fácilmente para cortejar la muerte. Cuando los monstruos atacaron la ciudad, había un 90% de posibilidades de muerte. Esto era un conocimiento común que muchos Wanderers conocían. También fue el precio que los residentes de la ciudad tuvieron que pagar antes de poder disfrutar de la paz. Cada vez que llegaba ese momento, el padre corría al frente y protegía la torre con su vida para asegurarse de que las generaciones posteriores pudieran disfrutar de la comodidad que habían intercambiado con sus vidas. Después de que Qianlong terminó de hablar, esperó a que Tang Sen tomara una decisión. Tang Sen pensó por un momento antes de asentir y aceptar. Le pidió a Qianlong que arreglara este asunto y ofreció una recompensa mayor para atraer a una gran cantidad de Wanderers. Después de ver que Tang Sen estaba de acuerdo, Qianlong llevó a 2 ayudantes con armas y comida y se dirigió al área de reunión de Wanderer más cercana. Se esperaba que pudieran regresar en 5 días. Después de que Qianlong se fue, Tang Sen pasó la construcción de la línea defensiva a Tai Seng mientras él entraba a la cueva y activaba la matriz de teletransportación para regresar a casa. Sacó su teléfono de su espacio de almacenamiento. Tan pronto como lo abrió, aparecieron muchos mensajes de texto. Después de atender algunas llamadas importantes, Tang Sen sacudió la cabeza con impotencia. Como no había señal de teléfono celular en el otro mundo, solo podía guardar su teléfono en el espacio de almacenamiento de su casa. Sin embargo, inevitablemente haría que la gente sospechara después de mucho tiempo. ¿Por qué su teléfono siempre estaba apagado y no encontraba a nadie? Hay que decir que los teléfonos móviles hacían la vida más cómoda, pero también utilizaban cadenas invisibles para restringir la libertad de las personas. La torre de la ciudad estaba a punto de ser construida y la primera tarea era resistir el ataque del monstruo. Ya sea que el gran plan de Tang Sen pudiera implementarse o no, defender la torre de la ciudad era un vínculo extremadamente importante. Se podría decir que de este movimiento dependía el éxito o el fracaso. Tang Sen definitivamente no permitiría que su arduo trabajo se desperdiciara. Por lo tanto, esta vez haría todo lo posible. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 74. Capítulo 74. Preparación material y finalización de la línea defensiva, 1. Traductor, 549-690339.
Para hacer frente al asedio de los monstruos, además de las 3 líneas de defensa, también hizo los siguientes planes. Primero, fueron armas y equipo. Le daría a cada residente armaduras, sables, arcos y flechas. Si fuera posible, también les daría armas de fuego. Comprarían materiales para construir armas defensivas como catapultas y balistas para fortalecer aún más las capacidades defensivas de la ciudad. Tubería de acero, gasolina, trampa para animales y un portaobjetos de vidrio de grafeno. El documento de compra de Tang Sen enumeraba una gran cantidad de materiales. Para construir y defender la ciudad, se devanó los sesos y utilizó todo lo que tenía. Tang Sen no tuvo ningún problema con los fondos. Aunque había comprado muchos materiales, todavía tenía muchos ahorros. Además, esta vez había traído muchas propiedades que eran suficientes para sustentar su consumo. Wang Daking había vuelto a reclutar más mano de obra. Había aprovechado el tiempo libre para reclutar a decenas de personas. Les pagaban por pieza y trabajaban horas extras para producir los artículos que Tang Sen había solicitado. Ya se habían producido muchas cosas y solo tuvieron que esperar unos días para que Tang Sen regresara a buscarlas. Tang Sen salió lentamente de la casa y miró a su alrededor. Después de asegurarse de que nadie lo seguía, condujo hasta el mercado para comprar algunas cosas. Estuvo ocupado durante unos días seguidos. Los pies de Tang Sen casi no tocaron el suelo. Aunque su fuerza física era asombrosa, también se sentía extremadamente cansado. Afortunadamente, se compró el último lote de suministros de la lista y se tomó el tiempo para transportarlos. A continuación, solo necesitaban devolver las armas y armaduras producidas por Wang Daking, y luego tendrían todos los materiales necesarios para construir la ciudad. El arduo trabajo que Tang Sen había realizado durante este periodo de tiempo fue algo que los forasteros no pudieron entender. En una cueva en el Valle del Otro Mundo, todo tipo de suministros ya se habían acumulado como una montaña. Tai Seng miró fijamente las pilas de comida y armas con los ojos inyectados en sangre, su expresión feroz mientras ordenaba que a nadie se le permitiera acercarse o mataría sin piedad. En cuanto a él, a menudo miraba los recursos y soltaba una risa tonta, pero sus ojos estaban llenos de esperanza como si hubiera renacido. Tai Seng siguió estrictamente las órdenes de Tang Sen y fue extremadamente estricto con este lote de recursos. Incluso si alguien quisiera tomar algo, Tai Seng tendría que hacerlo él mismo y a nadie se le permitiría acercarse a la cueva. Mientras los wanderers curiosos asomaran la cabeza para echar un vistazo, él los agarraría por la ropa y les daría una buena paliza. Más tarde, a Tai Seng le preocupaba no poder proteger estos recursos solo, por lo que incluso llamó a Big Bear. Los dos eran como dioses de las puertas, mirando a los errantes que iban y venían, como si todos fueran ladrones. Chang Yen no supo si reír o llorar cuando lo vio. Le dijo a Tai Seng que estas cosas no se podían perder, así que no había necesidad de estar tan nervioso. Después de experimentar los acontecimientos de los últimos días, Tai Seng casi había tratado a Tang Sen como a un dios. Naturalmente, él asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sin embargo, solo envió a Big Bear a mover las piedras mientras él continuaba vigilando meticulosamente la entrada de la cueva. Y NBSP, por la apariencia de Tai Seng, parecía que no solo estaba protegiendo la cueva, sino que también estaba protegiendo las vidas felices de sus descendientes. Tang Sen no dijo nada después de ver esto. Simplemente le permitió hacer lo que quisiera. Acababan de encenderse las luces del atardecer y los puestos de comida al borde de la carretera funcionaban muy bien. Tang Sen, que había estado ocupado todo el día, se frotó el estómago. Detuvo el auto, escogió una tienda al azar y se sentó en una mesa vacía. Después de pedir una cerveza grande, una ración de cangrejo de río picante y docenas de brochetas de carne asada, Tang Sen tomó la cerveza fría y se la bebió. La tolerancia al alcohol de Tang Sen era originalmente promedio, pero ahora su tolerancia al alcohol se había duplicado. Vació rápidamente una jarra grande de cerveza, pero no parecía estar borracho en absoluto. Al contrario, se sintió aún más renovado. Estaba a punto de hacerle señas al camarero para que pidiera 2 vasos más cuando vio a una chica alta con ropa diminuta saltar repentinamente frente a él. Sus hermosos ojos brillantes sonreían y lo evaluaba sin parpadear. Tang Sen sintió un poco de sospecha en su corazón. Después de echar un vistazo a la otra parte, se dio la vuelta y llamó al camarero. Después de pedir una cerveza, giró la cabeza hacia atrás y descubrió que la otra parte todavía lo estaba mirando. Era como si su rostro hubiera florecido. Tang Sen frunció el ceño. Estaba a punto de preguntar qué quería hacer la otra parte cuando la chica de repente sonrió feliz. Señaló a Tang Sen y dijo con voz clara, «Jaja, eres tú. Finalmente te he atrapado». Chang Yen se sorprendió cuando escuchó esto. Las palabras de la niña no tuvieron principio ni fin. Además, era muy fácil que la gente lo malinterpretara, de acuerdo.
La chica parecía haber confirmado ya la identidad de Tang Sen. Ella se sentó directamente en el taburete frente a él y señaló el vaso de cerveza sobre la mesa mientras preguntaba, «Tío, ¿estás bebiendo solo? ¿Hay algo en tu mente?» Solo tengo hambre, solo estoy. «Belleza, ¿nos conocemos?», preguntó Tang Sen nuevamente después de una pausa. «Por supuesto, ¿cómo pudiste olvidarlo, tío?» Jejeje. Tang Sen se frotó el pelo. Sus ojos miraron al cielo como si estuviera recordando algo. En realidad, le estaba diciendo a la otra parte que no lo conocía en absoluto. La niña hizo un puchero y sacó su teléfono móvil al lado de Tang Sen. Levantó su teléfono móvil y les tomó una foto a los dos. Después de abrir el álbum de fotos y echar un vistazo, se volvió hacia Tang Sen y le preguntó, «Tío, ¿cuál es tu número de teléfono?» Tang Sen vaciló por un momento pero no abrió la boca. «¿En serio, crees que te voy a comer?» La niña hizo un puchero y tomó el teléfono que Tang Sen había colocado sobre la mesa. Lo abrió y marcó un número. Inmediatamente después, sonó el teléfono de la chica. El tono de llamada era una canción en inglés bastante buena. Sus dedos rubios y delgados operaron rápidamente en la pantalla. Luego, la niña le pasó el teléfono a Tang Sen. Ella sonrió, se dio la vuelta, hizo un gesto con la mano y dijo, «Recuerda llamarme. Pero tengo que advertirte que si aún no recuerdas quién soy la próxima vez que nos veamos, me enojaré». Tang Sen se quedó mirando fijamente mientras la figura de la niña desaparecía entre la multitud. Luego, miró el nombre, Sen Bei Wei, en la pantalla y se sintió bastante confundido. Tang Sen sonrió y negó con la cabeza. Sin embargo, no se tomó este asunto en serio. Se dio la vuelta y siguió comiendo. Después de comer, condujo a casa. Después de que Tang Sen se dio una ducha, se fue a la cama. A la mañana siguiente, cuando Tang Sen apareció en el valle, los Wanderers ya habían estado ocupados durante mucho tiempo. En la tarde del cuarto día después de que los 1000 dragones se fueran, trajeron de regreso a más de 300 errantes, y el valle originalmente tranquilo inmediatamente se animó. Al mismo tiempo, Qianlong también trajo noticias del exterior. Tang Sen pensó profundamente después de escucharlo. Resultó que desde que Black Rock City había matado a casi 100,000 aves mortales, el número de estas frágiles y extrañas aves había disminuido drásticamente y ya no podían lanzar un ataque a gran escala. Sin embargo, los zombis vagabundos infectados por el pájaro de la muerte comenzaron a causar estragos en el desierto. A menudo se reunían por cientos y miles y deambulaban por el desierto, lo que hacía que los errantes los evitaran como a la plaga. El número de soldados cadáveres de la raza de los cadáveres también estaba aumentando. Incluso había figuras de soldados de caballería pesada de la raza de los cadáveres, lo que hizo que los cultivadores de Black Rock City gritaran de dolor. Sin embargo, estos no eran tan peligrosos como un monstruo llamado Cadáver Locust. Estos monstruos del tamaño de un puño también eran del clan de los cadáveres. Propagaban enfermedades y roían las malas hierbas y la vegetación. Donde quiera que pasaran, no crecería ni una sola brizna de hierba. Había miles de ellos. El cadáver de Locust cubrió el cielo y la tierra, cortando por completo la vida de todos los Wanderers en el área cercana a Black Rock City. Cuando los 1000 dragones aparecieron entre los errantes y prometieron proporcionar comida y una generosa recompensa por completar el trabajo, los errantes inmediatamente lo siguieron hasta el valle y se unieron al equipo de construcción. Después de que regresaron los 1000 dragones, incluso hubo errantes que vinieron después de escuchar la noticia. No podían sobrevivir afuera, así que solo podían venir al valle para ver si podían ganarse la vida. Con la incorporación de estos Wanderers, la velocidad de construcción aumentó considerablemente y ahora estaba a punto de completarse. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 75. Capítulo 75, Capítulo 73. Un ejército fuerte, 1. Traductor, 549-690339. Tang Sen se paró en un lugar alto y miró el valle montañoso que estaba lleno de gente. Aunque solo estaban activos en un área pequeña, todavía trajeron un rastro de vitalidad exuberante al valle de la montaña. Las 3 líneas de defensa completadas estaban en un semicírculo, rodeando la depresión frente al acantilado a una distancia de unos 100 metros. Tang Sen no construyó la línea de defensa demasiado lejos. De esta manera, cuando los monstruos atacaron la ciudad, Tang Sen y los residentes pudieron esconderse detrás de la línea de defensa y defender de manera ordenada. Tang Sen no sintió ningún dolor por el consumo de armas. Lo que no podía soportar era ver a sus futuros residentes morir en boca de monstruos. Por lo tanto, había gastado una enorme cantidad de dinero en armas y equipo.
Agitando su mano, Tang Sen llamó a Tyson, quien estaba ordenando a más de una docena de wanderers convertir tubos de acero en jabalinas cortas y, al mismo tiempo, también llamó a algunos hombres musculosos. Tang Sen comenzó a enseñarles cómo usar la balista y la catapulta. Estas dos grandes armas de la era de las armas frías se estaban produciendo actualmente. Para no defraudar la confianza de Tang Sen, el inculto Wang Taking incluso trajo a su primo estudiante universitario que estaba involucrado en maquinaria para participar en la investigación y producción. Ahora ya habían producido con éxito varias máquinas. Esta fue la ventaja de la era de la tecnología. Mientras existiera tecnología y materiales, este pequeño taller podría incluso construir aviones simples y vehículos blindados. La diferencia en la capacidad de fabricación entre la época antigua y la moderna era muy obvia. Dado que Wang Taking trabajó duro, Sen Tang, naturalmente, no lo trataría mal. Sen Tang había aumentado su salario mensual a 50,000 yuanes, que era definitivamente el salario más alto en esta ciudad. Las balistas y catapultas aún no habían llegado. Tang Sen solo les había explicado y demostrado para familiarizarlos con el funcionamiento de las balistas y catapultas de antemano. Después de que se entregaran las balistas y las catapultas, estas armas se colocarían en los techos y ventanas de los edificios para atacar a los monstruos desde arriba. Tang Sen había sido testigo personalmente del poder de las balistas en Black Rock City. Por lo tanto, estaba ansioso por ver cómo esta arma podría mostrar sus maravillosos efectos en una batalla de defensa de la ciudad. Después de dejar a Tai Seng, quien estaba discutiendo con su subordinado sobre qué tipo de objeto usar como ballesta, Tang Sen llegó al fondo del acantilado en la depresión del valle. En ese momento, Murong Xiyan lideraba a 3 mujeres y rodeaba cuidadosamente una roca cuadrada de 1 metro cúbico de tamaño. Esta roca era la plataforma de piedra que llevaba la primera piedra, y también era el altar de sacrificio utilizado para sacrificar las perlas del cerebro. En la roca, había líneas dibujadas con jugo de hierba y polvo de piedra, llenas de una atmósfera misteriosa y desolada. Murong Xiyan sostenía un martillo de hierro y un palo de acero, y con otras 3 mujeres que también usaban martillos de hierro, estaban tallando cuidadosamente estas líneas. Esto era tan delicado como un bordado y un hombre rudo no podría hacerlo. Al ver el interés de Tang Sen en el patrón de la piedra, Murong Xiyan sonrió y presentó: se dice que los patrones en esta plataforma de piedra se han transmitido desde la antigüedad. Si quieres construir una torre, debes tallar una plataforma de piedra como esta para soportar la primera piedra. Escuché a mi maestro decir que los patrones de estrellas en la plataforma de piedra representan miles de mundos, y la gran bola en el medio representa la tierra bajo nuestros pies. Todos los mundos están centrados en esta tierra, y también es el hogar final de todas las almas en las estrellas. Mientras Tang Sen escuchaba las palabras de Murong Xiyan, parecía tener cierta comprensión en su corazón, pero simplemente no podía captar ninguna pista. Después de dejar a Murong Xiyan, que estaba tallando cuidadosamente la plataforma de piedra, Tang Sen regresó a la cueva y se teletransportó de regreso a casa. Esta vez, iban a la aldea de Wan Qingyin para transportar mercancías. Debido a que había muchos productos, Tang Sen alquiló un automóvil para ir con ellos a su base de producción de armas. Después de llegar al pueblo, Wang Taking se le acercó y habló con Tang Sen sobre el trabajo y la producción. Los aldeanos contratados estaban cargando las armaduras y las armas en el coche. Todos tenían una sonrisa en sus caras. Aquí ganaban un salario poco a poco. Estos días se levantaban temprano y trabajaban hasta altas horas de la noche. Podían ganar entre 500 y 600 yuanes al día y estaban muy satisfechos. En cuanto a las espadas y armaduras que produjeron, solo se usaron como accesorios y decoraciones. Si alguien les dijera que estas cosas realmente se usaron en el campo de batalla, definitivamente se burlarían. ¿Qué época fue? ¿Cómo es posible que la gente siga usando armaduras y blandiendo grandes espadas en el campo de batalla? Después de cargar el coche, el sol ya se había puesto. Tang Sen se despidió de Wang Taking y abrió el camino. Dejó que el conductor condujera el coche hasta un almacén que alquilaba temporalmente. Después de despedir al conductor y decirle que viniera a recoger el auto al día siguiente, Tang Sen comenzó a transportar el auto. El espacio de 5 metros cúbicos era muy grande. Tang Sen solo usó unas pocas veces para mover todas las armaduras y armas a la cueva. Luego dijo algunas palabras a Tai Seng y Qianlong, quienes estaban parados a un lado con ojos brillantes, antes de teletransportarse de regreso a casa para dormir. Cuando Tang Sen regresó al mundo de la torre, ya había 5 ballestas montadas frente a él. En comparación con las balistas primitivas y engorrosas, estas 5 balistas de 3 arcos fueron rediseñadas utilizando materiales modernos. Eran fáciles de operar, pero mucho más poderosos que la versión original. La ballesta montada usaba un perno de ballesta especial que tenía aproximadamente 1,5 metros de altura.
Tenía un peso adecuado para garantizar un alcance de tiro suficiente y la punta de flecha afilada garantizaba su letalidad. Para garantizar la precisión y estabilidad de la ballesta, el cuerpo de la flecha y la cola también fueron diseñados especialmente. Después de que Tang Sen lo vio, lo elogió repetidamente. Había expertos en todos los campos. El primo menor de Wang Taking era definitivamente un talento. Tenía que encontrar una manera de hacer que se quedara. Ahora que las balistas y las catapultas estaban en su lugar, podían hacer otros arreglos, como colocar trampas, disentería de hierro y cuerdas para montar a caballo. Después de otros 2 días, con casi 400 personas trabajando horas extras, finalmente todo el trabajo estuvo terminado. Tang Sen solo lanzó un largo suspiro de alivio en este momento mientras miraba la línea defensiva que ya se había formado por completo. Sin embargo, también sabía que el desafío apenas había comenzado. El verdadero momento culminante aún no se había escenificado. Los Wanderers que originalmente pertenecían al campamento del Valle ya habían comenzado a familiarizarse con las nuevas armas y equipos que habían recibido. Llevaban armaduras brillantes y sólidas y agitaban lanzas afiladas. Estos Wanderers, que ni siquiera tenían un cuchillo de cocina, estaban tan felices que no pudieron cerrar la boca en todo el día. En sus palabras, incluso si compraran a toda su familia, no podrían cambiarla por tal conjunto de armadura. Pero ahora, el señor de la ciudad tenía un juego para cada persona, era simplemente un nuevo rico. Ahora que tenía estos equipos, podría ser considerado un nuevo rico si estimara su valor. Algunas personas estaban felices, mientras que otras estaban tristes. En ese momento, los Wanderers que vinieron desde afuera pusieron los ojos en blanco cuando vieron a algunas personas caminando para mostrar su equipo. Al ver al tipo que había cavado la trinchera con ellos ayer usando una armadura nueva y sosteniendo una espada de batalla afilada para lucirse frente a ellos, los empleadores extranjeros sintieron tanta envidia que ni siquiera podían describir sus sentimientos con palabras. ¿De qué estás tan orgulloso? No pareces un paleto incluso si usas la túnica del dragón. Es una armadura impresionante, pero cuando estos tipos la usan, es como usar un cubo. Ese señor de la ciudad llamado Tang Sen era realmente demasiado pródigo. De hecho, le dio una armadura nueva y un arma excelente a cada una de la docena de personas que ni siquiera eran cultivadores salvajes. Este conjunto de armadura costaría al menos unos cientos de cuentas cerebrales. Definitivamente podría considerarse una reliquia familiar. Los ricos eran realmente obstinados. Maldita sea, estos tipos tienen mucha suerte. ¿Por qué no tenemos una vida tan buena? Soy un cultivador de nivel 1, pero ni siquiera puedo conseguir una espada corta. Ay Dios, es realmente exasperante comparar personas. Los Wanderers suspiraron y suspiraron, con los ojos rojos de envidia. Los errantes contratados por los 1000 dragones originalmente habían planeado irse inmediatamente después de completar su misión. No querían esperar hasta que los monstruos atacaran la ciudad y los mataran. Después de todo, según la experiencia de los Wanderers, casi ningún edificio nuevo tuvo éxito y el 90% de ellos fueron destruidos por los monstruos que atacaron la ciudad. Sin embargo, después de ver los abundantes recursos y la poderosa fuerza en el campamento del valle, especialmente después de que Tang Sen mostró las armaduras y armas amontonadas como una montaña, un leve rastro de esperanza nació en sus corazones. Esta persona tenía tantas armas y comida que debería poder sobrevivir al ataque del monstruo, ¿verdad? Los Wanderers tenían un rastro de anticipación y comenzaron a dudar. También fue esta vacilación la que les hizo decidir quedarse al final. Si vivieron o murieron dependería de esto. Después de todo el mundo estaba harto de la vida de vagabundos. De todos modos, tarde o temprano morirían de hambre, frío o monstruos, así que también podrían correr el riesgo ahora. Por lo tanto, estos Wanderers también se unieron al equipo de entrenamiento. Tomaron las armas y armaduras que acababan de obtener y comenzaron a entrenar una y otra vez según las instrucciones de Tyson. Después de vagar por el desierto durante muchos años y luchar contra monstruos y los de su propia especie, estos Wanderers supervivientes tenían el potencial de convertirse en warriors. Aprendieron a operar varias armas muy rápidamente. Las catapultas y balistas habían sido ensambladas y los Wanderers estaban tratando de trabajar juntos. Tyson y Qianlong incluso idearon algunas tácticas basadas en su experiencia en el trato con monstruos. Cuando Tang Sen sintió que todo estaba casi listo, decidió comenzar a construir la ciudad. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 76. Capítulo 76, capítulo 74 Construyendo una ciudad. Traductor, 549-690339. Cuando el sol de la mañana brilló sobre el valle en el desierto,
Más de 400 errantes ya se habían reunido en el espacio vacío frente al acantilado. Cada uno de sus rostros mostraba una especie de expectación piadosa, sus ojos entumecidos por primera vez tenían luz y sus cuerpos cansados parecían haber sido inyectados con una poderosa vitalidad. Algo llamado esperanza estaba echando raíces y brotando en sus corazones. Qianlong tenía una sonrisa en su rostro mientras los ojos de Tai Zeng parpadeaban con una adoración enloquecida. Todos miraban a Tang Sen, que estaba solo frente a la plataforma de piedra negra, con una mirada ardiente. Todos contuvieron la respiración, temiendo arruinar la atmósfera solemne. El gran oso llevaba solo a la niña. Jimmy estaba de pie junto a ella y se recogieron algunos pequeños nabos. Cada uno de ellos tenía una paleta en la mano. Se sentaron en la posición más externa y se mostraron indiferentes a lo que iba a suceder. Lo único que podía despertar su interés eran los dulces que tenían en las manos. Chang'an se paró en silencio frente a la plataforma de piedra. Después de un momento de silencio, sacó una runa negra de su espacio de almacenamiento. Era la primera piedra del edificio de la guarida del goblin sediento de sangre. Aunque todavía tenía algunas piedras fundamentales que había robado de la sala del tesoro en Black Rock City, Tang Sen no sabía de qué tipo de edificio salvaje provenían estas piedras fundamentales. Por motivos de seguridad, finalmente decidió utilizar esta primera piedra cuyo origen conocía para construir su Tower City. Levantando la primera piedra por encima de su cabeza, Tang Sen abrió la boca y cantó, a los dioses de arriba, su gente desea construir una ciudad hoy. Por favor, muestra misericordia y piedad. Que la ciudad se transmita durante miles de años y que los residentes disfruten de felicidad y salud eternas. Que la ciudad se transmita durante miles de años después de su construcción. Que los residentes disfruten de felicidad y salud eternas. Estas palabras fueron gritadas por más de 400 errantes al unísono, y sus voces resonaron por todo el valle. No se apagaron durante mucho tiempo. Tang Sen dio un paso adelante y colocó suavemente la primera piedra en el espacio vacío de la plataforma. Esta primera piedra estaba firmemente suspendida en el aire sobre la plataforma de piedra. Los símbolos parpadearon débilmente con una luz que fluía. Tang Sen sacó una daga afilada y la sacó de su palma. Después de lo cual, lo colocó encima de la primera piedra. Sangre fresca inmediatamente goteó de su puño fuertemente cerrado y lentamente goteó sobre la primera piedra. La primera piedra que entró en contacto con la sangre instantáneamente se convirtió en un rubí. 9 runas en forma de anillo aparecieron de la nada y duraron unos segundos antes de desaparecer. En este momento, un sentimiento repentinamente surgió en el corazón de Tang Sen. Era como si sus pensamientos ya se hubieran conectado con esta primera piedra. Tang Sen ya había activado y atado la primera piedra. En este punto, ya había establecido su identidad como el señor de la ciudad, y ni siquiera el trueno lo sacudiría. Lo siguiente que debía hacer era utilizar el cerebro de Pearl como sacrificio. Chang'an agitó casualmente su mano y una gran pila de cerebros de nivel 1 llenó la plataforma de piedra. Parecía haber al menos 1000 de ellos. Sin embargo, cuando la luz emitida por la primera piedra brilló, esos miles de cerebros de nivel 1 desaparecieron instantáneamente. Tang Sen no dudó cuando vio esto. Agitó su mano una vez más y envió 1000 cuentas cerebrales antes de desaparecer. Liberando la perla del cerebro y absorbiéndola con la primera piedra, esta acción se repitió 10 veces. Los wanderers que estaban mirando quedaron extremadamente conmocionados. No podían entender cómo Tang Sen había conjurado el cerebro Pearl de la nada, pero eso no afectó el respeto que tenían por Tang Sen, que había aumentado silenciosamente. Después de que se absorbieron 10.000 cuentas cerebrales de nivel 1, Tang Sen sintió una sensación de saciedad desde la primera piedra. Era como si le dijera que ya no había necesidad de sacrificar las cuentas del cerebro. Tang Sen secretamente exhaló un suspiro de alivio. Esto se debió a que ya había agotado una caja entera de cerebros antes. Nunca pensó que la cantidad de perlas cerebrales consumidas durante el sacrificio sería tan grande. También fue una suerte haber vaciado la sala del tesoro en Black Rock City. De lo contrario, Dios sabe dónde podría encontrar tantas perlas cerebrales cuando volviera a subir de nivel. Resultó que justo después del sacrificio, la piedra angular de repente envió un mensaje vago. Para actualizar nuevamente, necesitaría 10.000 cuentas cerebrales de nivel 2. 10.000 cerebros de nivel 2 equivalían a 100.000 cerebros de nivel 1. Se preguntó si quedaban suficientes cerebros en la dimensión de almacenamiento. Aunque realmente quería mejorar la torre al nivel 2, Tang Sen no se atrevió a correr este riesgo. No hablemos de si la cantidad de cuentas cerebrales fue suficiente, solo la escala del ataque del monstruo que se había duplicado fue suficiente para hacerlo beber una olla de agua. Además, todavía tenía un gran uso para estos cerebros, por lo que no podía tocarlos por el momento.
Desechando los pensamientos que lo distraían en su mente, Tang Sen murmuró en su corazón ante la mirada expectante de todos, construyendo una ciudad. Auge. Tang Sen sintió un fuerte sonido proveniente de su mente. Inmediatamente después, apareció frente a él un modelo en miniatura de un edificio. Este edificio tenía 4 pisos de altura y parecía un banco desde fuera. Al mismo tiempo, parecía haber una voz en el corazón de Tang Sen que le decía que este modelo podría modificarse hasta cierto punto de acuerdo con su voluntad. Tang Sen no dudó en incrustarlo en la depresión del acantilado. Al mismo tiempo, hizo algunos cambios en la puerta y las ventanas, haciéndolas más convenientes para la defensa. También hizo algunos cambios en algunos lugares que no eran aptos para vivir. Después de completar la reconstrucción de la torre de la ciudad según sus pensamientos, Tang Sen emitió las instrucciones de construcción. El modelo frente a él desapareció, y la depresión del acantilado quedó inmediatamente envuelta en una luz y una sombra caóticas. Los ojos de Tang Sen se nublaron como si viera la vida pasada y presente de este edificio. Era un edificio construido al costado de una calle bulliciosa. Había sido utilizado como banco desde el principio. Había experimentado décadas de altibajos. Y innumerables personas habían trabajado y vivido en él. Un día, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en el edificio. Agitaron las armas en sus manos y dispararon al suelo al personal y a los clientes aterrorizados, arrebatando una gran cantidad de dinero en efectivo. La escena pasó rápidamente y, por alguna razón, estos hombres enmascarados de repente se volvieron locos y mataron a todos los rehenes. Luego, se rieron salvajemente y se arrancaron la ropa, dejando al descubierto los explosivos en sus cuerpos. Con un fuerte estallido, la escena llegó a un final abrupto. Este fue el recuerdo de toda la vida de este edificio. Ahora, todo se mostró frente a los ojos de Tang Sen. El corazón de Tang Sen estaba en silencio. Nunca había pensado que un simple edificio poseería recuerdos tan vívidos. Incluso podía sentir una renuencia a separarse de la vida a partir de estos recuerdos. ¿Qué diablos? ¿Cómo podían tener sentimientos estas cosas frías? Tang se negó con la cabeza y arrojó todos los pensamientos confusos de su mente. Después de eso, miró fijamente el acantilado frente a él sin parpadear. Esto continuó durante 5 minutos antes de que la gran franja de luz desapareciera. Un edificio completamente nuevo se encontraba frente a todos. 3 de sus lados estaban incrustados en la pared de roca, y solo la pared frontal quedó expuesta. La pared estaba cubierta con hermosos relieves, que parecían muy exquisitos y elegantes. De un vistazo, casi todas las puertas y ventanas estaban equipadas con barandillas y en la entrada se erigieron 2 pesadas puertas de bronce. ¡Viva la ciudad, señor! Al ver esto, todos los wanderers aplaudieron al unísono. Muchos de ellos estaban llorando y no pudieron reprimir el éxtasis en sus corazones. Después de todo, nadie podía mantener la calma ante una escena tan milagrosa, sin mencionar que este lugar estaba a punto de convertirse en su hogar. El corazón de Tang Sen estaba igualmente lleno de conmoción. Esto se debía a que, como señor de la ciudad, conocía más información en comparación con los errantes que solo veían la situación desde el exterior. Esta piedra angular de la guarida del goblin sediento de sangre solía ser un banco. También fue por esto que, además de sus funciones normales, este edificio en realidad tenía 3 funciones exclusivas. Sin embargo, lo que hizo que Tang Sen se sintiera incómodo fue que estas 3 funciones pertenecían al lugar extraño que debía tener la torre. Por ejemplo, las escaleras panos de Black Rock City y el banco fantasma de su torre. Había 3 funciones especiales del banco fantasma. La primera función era depositar. Todos los cerebros que pertenecían a los residentes de Lo Cheng podrían depositarse en el banco fantasma de Lo Cheng. Después del depósito, podían obtener un interés del 0,5% cada mes, lo cual era un buen beneficio. La segunda función eran los préstamos. Cualquier residente de la ciudad de Lu podría solicitar un préstamo del banco fantasma con un interés mensual del 3%. Debido a su experiencia de vidas pasadas, Tang Sen no comentó sobre esta función e incluso se sintió un poco disgustado. Además, este banco fantasma podría extraer directamente el poder del alma del deudor para pagar el préstamo una vez vencido, lo cual era extremadamente extraño. La tercera función era el intercambio. Todos los residentes de la ciudad podían usar su cerebro para intercambiar por dinero en efectivo u oro, pero no podían usar efectivo para intercambiar cerebros. Se podría decir que la tercera función fue hecha a medida para Tang Sen. Después de todo, aparte de él, era simplemente imposible que alguien más usara su cerebro para intercambiar esos trozos de papel inútiles que no existían. Además de las 3 funciones exclusivas, las funciones normales del edificio eran la emisión y recepción de misiones mundiales en la plataforma de piedra angular, el intercambio de habilidades básicas de cultivador y la cuota mensual de alimentos. Todas estas funciones eran muy poderosas.
Si no fuera por la construcción de la torre, Tang Sen no habría adivinado que la torre realmente tenía estas funciones. Cubría casi todos los aspectos de la vestimenta, la alimentación, la vivienda y el transporte humanos. Sin embargo, si uno quisiera intercambiar por estas funciones, debe tener suficientes cuentas o puntos cerebrales. En otras palabras, la plataforma era Internet del mundo de Lou Cheng. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 77. Capítulo 77. Preparativos defensivos antes de que los monstruos ataquen la ciudad. Traductor, 549-690339. Justo cuando Tang Sen estaba reflexionando sobre las diversas habilidades que poseía la torre, Tai Zeng, Qianlong y los demás ya habían comenzado a moverse. Qianlong gritó en voz alta y ordenó a los wanderers que trasladaran los recursos necesarios para defender la ciudad a la torre. Tai Zeng dirigió a un grupo de personas para instalar las armas mientras el gordo negro Dacian llevaba una pesada ballesta montada en la cama y subía corriendo las escaleras de la torre como una ráfaga de viento. En un abrir y cerrar de ojos, apareció en la cima de la torre y la instaló en el lugar que Tai Zeng había señalado. Según la experiencia de los wanderers, una vez que se construyera el edificio, los monstruos minions cercanos se reunirían automáticamente en dirección al edificio. Cuando llegaran los poderosos monstruos por encima del nivel 4, comenzaría el asedio. El tiempo era esencial. Según la práctica habitual, la torre de la ciudad debe estar custodiada por un cultivador de nivel 4 o superior para hacer frente a monstruos de nivel 4 o superior. Solo cuando la fuerza fuera igual podría haber una posibilidad de victoria. De lo contrario, los cultivadores de bajo nivel no serían rival para los monstruos de alto nivel. Era una lástima que los wanderers de grado 4 básicamente pertenecieran a facciones poderosas, y los wanderers comunes y corrientes no tenían ninguna posibilidad de verlos. Aunque el cultivo de Tang Sen no estaba en el cuarto rango y no tenía un experto bajo su mando, no era en lo más mínimo inferior a un cultivador de cuarto rango. Dejando de lado el hecho de que una vez había matado a un monstruo de nivel 4, su habilidad mágica, excelentes armas y equipo, así como un gran grupo de hombres completamente armados y suficiente suministro logístico, fueron suficientes para luchar contra monstruos de alto nivel sin estar en un desventaja. Al ver que sus residentes habían comenzado a estar ocupados, Tang Sen también recuperó los sentidos. Rápidamente entró en la ciudad que le pertenecía. Después de que Tang Sen entró por la puerta, lo que apareció frente a él fue un salón ligeramente antiguo y un mostrador comercial instalado con vidrio a prueba de balas. Se veía muy similar al diseño de los bancos en el mundo original, pero no había personal del banco ni clientes en el pasillo, solo wanderers ocupados. Había muchos documentos y billetes de colores esparcidos por el suelo del vestíbulo. La escena parecía desordenada, como si acabara de ocurrir un desastre. De hecho, los edificios recién construidos aparecerían en su forma final antes de ser destruidos. Aparte de las criaturas vivientes y los cadáveres, todo se conservaría, lo cual era un beneficio para el señor de la ciudad. De estos elementos dispersos, a menudo se podían encontrar elementos que eran extremadamente útiles para los wanderers. Hasta donde sus ojos podían ver, Tang Sen vio billetes, sangre, ropa, zapatos y sombreros, así como casquillos de bala esparcidos por el suelo y armas arrojadas casualmente al suelo. Los ojos de Tang Sen se iluminaron. Dio un gran paso adelante y recogió el arma del suelo en un abrir y cerrar de ojos. Con solo una mirada, Tang Sen reconoció el origen del rifle. El AK-47 era un arma letal muy conocida. Era un arma automática poderosa con muchas imitaciones. Este rifle era obviamente nuevo en la fábrica y su propietario original le había realizado algunos cambios menores. Estaba equipado con una guía Picatinny, pero su letalidad original no sufrió ningún daño. Después de jugar con curiosidad varias veces, Tang Sen descubrió que solo quedaban 5 balas en el cargador del arma. Parecía que no sería de mucha ayuda para la siguiente batalla. Aunque estaba un poco decepcionado con su corazón, Tang Sen todavía lo almacenó en su espacio espacial de una manera preciosa. Después de lo cual, también recogió las otras armas. MP5K? P229? AR-15. Tang Sen tenía una expresión de grata sorpresa cuando recogió todas estas armas. Al mismo tiempo, gritó suavemente sus nombres en su corazón. Esto se debía a que todas estas armas eran cosas buenas que alguna vez había soñado con poseer. Sin embargo, en realidad, solo podía mirar imágenes para satisfacer su antojo. Aunque las balas de estas armas se habían agotado, Tang Sen todavía las guardaba con mucho cuidado. Un día, los colocaría en su propio almacén de armas.
A través de estas armas y la sangre salpicada en el suelo y las paredes, a Tang Sen no le resultó difícil adivinar lo que había sucedido en este edificio. Aunque los dueños de estos artículos habían desaparecido, las huellas dejadas se mostraban claramente frente a sus ojos. El banco fue asaltado por ladrones armados. Los ladrones no tuvieron más remedio que detonarles las bombas y morir con el edificio. Parecía una descripción simple, pero representaba el marchitamiento de un gran grupo de vidas e hizo suspirar a la gente. Sin embargo, el ataque del monstruo estaba a punto de comenzar. Tang Sen no tuvo tiempo de explorar la historia interna. En cambio, subió rápidamente las escaleras hasta la azotea. Debido a las modificaciones de Tang Sen, el parapeto en el techo cambió mucho y se convirtió en un búnker adecuado para la defensa y la seguridad. En ese momento, Tyson y los demás estaban colocando la balista y la catapulta en la entrada de las almenas y asegurándolas con piedras y sacos de arena. Las simples flechas largas que se hicieron antes se movieron hacia un lado en paquetes. Había flechas de ballesta especialmente hechas colocadas en el costado. Tang Sen los miró. Tenía muy claro que estas cosas de apariencia ordinaria eran muy letales. Podían atravesar fácilmente tablas de madera de 3 dedos de espesor desde cientos de metros de distancia. Definitivamente eran las armas afiladas que los Wanderers usaban para lidiar con los monstruos. Las municiones de las catapultas también estaban cuidadosamente apiladas. Había balas redondas reales, metralla de hierro, bombas con espoletas y botellas de vidrio hechas de cócteles Molotov. Uno solo podía imaginar qué tipo de efecto aterrador tendrían estas armas cuando cayeran en un grupo de monstruos. Tang Sen revisó cada lugar para asegurarse de no perderse nada. El mando de Tyson fue muy bueno. Al ver que no necesitaba preocuparse por la azotea, Tang Sen bajó lentamente. Cuando estuvo en el techo antes, se dio cuenta de que ya había monstruos esporádicos entrando al valle, pero estos monstruos eran solo soldados aleatorios en el asedio. Una vez que llegaran los monstruos de alto nivel, podría significar el comienzo de la batalla. En las habitaciones del cuarto piso, 1000 dragones estaban al mando de los errantes que usaban arcos y flechas para ocupar todas las ventanas en el frente del cuarto piso. Estas personas habían sido seleccionadas entre todos los Wanderers, y todos eran arqueros con la mejor fuerza y precisión en los brazos. A los pies de estos arqueros, había hileras de barriles de hierro llenos de puntas de flecha de caza de carbón. Estas flechas por sí solas valían mucho. Para asegurar el daño al monstruo, Tang Sen encontró un vendedor de arcos y flechas en la capital provincial. No dudó en empacar su inventario y compró casi 100 arcos compuestos y arcos recurvos a la vez, así como todas las flechas del inventario del vendedor. Estos arqueros eran la segunda fuerza de ataque de largo alcance más poderosa después de las balistas y las catapultas. Después de animar a todos con unas pocas palabras, Tang Sen abrió el cuarto piso y entró al tercer piso, donde Murong Xiyan estaba a cargo. Las armas utilizadas por el grupo fueron una pequeña cantidad de arcos y flechas y una gran cantidad de jabalinas. Los Wanderers a cargo de la defensa también ocuparon todas las ventanas y colocaron tubos de acero galvanizado de 1,5 metros con bordes afilados en una posición de fácil acceso. Cuando los monstruos entraron en la tercera línea de defensa, solo necesitaban arrojarlos fuera de la pared. Después de charlar un rato con Murong Xiyan y asegurarse de que no se perdía nada, Tang Sen se dirigió una vez más al segundo piso. En comparación con las armas del primer piso, las armas del segundo piso eran un poco cómicas y siniestras. En este piso había algunas mujeres y niños. No necesitaban participar en toda la batalla. Solo necesitaban tirar armas especiales en el momento adecuado. La razón por la que las armas en el segundo piso eran cómicas y siniestras era porque los contenedores colocados frente a la ventana estaban llenos de cal viva y disentería de hierro, así como los dardos que solían lanzar, los cuales estaban cubiertos de heces y pesticidas venenosos. Solo se ocupaban de los peces que se habían escapado de la red. Tang Sen no puso demasiadas esperanzas en estos grupos con una fuerza de combate más débil. Después de darles algunas instrucciones a Jamie y Lisa, Tang Sen caminó lentamente hacia el pasillo del primer piso. Este era el único lugar donde podía enfrentarse a los monstruos. Los monstruos que habían atravesado las 3 líneas de bloqueo serían atacados por casi 100 Wanderers. Estos Wanderers llevaban una armadura completa, equipada con lanzas, escudos y hojas afiladas. Sus ojos debajo de sus cascos parpadearon con una luz feroz, ardiendo con un espíritu de lucha ardiente. Tang Sen asintió con la cabeza con satisfacción cuando vio esto. Casualmente acercó una silla y se sentó. Después de lo cual sacó un cigarrillo y lo distribuyó a todos. Después de ver estos cigarrillos, los ojos de los Wanderers más conocedores se iluminaron de inmediato. Comenzaron a alardear ante sus compañeros a su lado, diciendo que este tipo de tabaco para fumar de las ruinas del edificio salvaje era muy valioso y que solo los ricos y poderosos podían disfrutarlo.
Ahora que el Señor de la ciudad realmente lo comparte con nosotros, ¿cuánto piensa de nosotros los que hemos sufrido? No digas más, tómalo rápido y con respeto y a disfrutar. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 78. Capítulo 78, Batalla defensiva, parte 1. Traductor, 549-690339. No te preocupes, señor de la ciudad. He echado un buen vistazo a nuestras armas y equipo. Son mucho mejores que esas poderosas torres. Definitivamente podemos resistir a los monstruos que atacan la ciudad. Justo cuando Tang Sen estaba pensando en algo, de repente una voz sonó en su oído. Levantó la cabeza y vio a un viejo errante hablando con voz ronca. Al mismo tiempo, levantó el cigarrillo que tenía en la mano y dio una profunda calada. Parecía que estaba imitando deliberadamente la apariencia humeante de un pez gordo. Sin embargo, sus acciones fueron extremadamente incómodas y artificiales, haciéndolo parecer bastante cómico. Chang Yen sonrió cuando vio esto. Una vez escuchó a Tai Seng presentar a este viejo. Se dijo que fue contratado por una Seri Tower recién construida cuando era joven y que había participado en una batalla defensiva de la Seri Tower. Al final, la batalla defensiva fracasó y la torre de la ciudad fue destruida por un monstruo. El vagabundo llamado Viejo Mac había escapado de la muerte y luego vagaba como todos los demás vagabundos antes de unirse al campamento del valle. Se podría decir que entre estas personas, él era el único que había experimentado personalmente la escena de un asedio monstruoso. Él también tuvo más voz. Además, este tipo era extremadamente resbaladizo. Si no fuera porque confiaba en que Tang Sen podría sostener el Lo Cheng, se habría escabullido de inmediato. Tang Sen de repente tuvo interés en charlar mientras miraba a este anciano cómico. Al mismo tiempo, esta también fue una buena oportunidad para acercarse a los residentes. Viejo Mac, cuéntame sobre tu experiencia pasada defendiendo la ciudad. Al ver hablar al señor de la ciudad, el viejo Mac se rió entre dientes y abrió su boca negra, a la que solo le quedaban unos pocos dientes, y dijo, mi señor, usted no sabe esto, pero durante esa batalla, hubo más de 500 residentes en la ciudad. Incluyéndonos a los mercenarios, éramos casi 1000. ¿Y qué? Primero, fue una densa manada de perros carroñeros de 2 cabezas los que se abalanzaron sobre ellos, dejando un rastro de polvo a su paso. Ese edificio no tenía una línea de defensa como la nuestra, por lo que solo 1/3 de esos carroñeros murieron y el resto corrió al fondo del edificio. No fue fácil matar a todos los carroñeros, pero había zombis, lagartos de piel dura, gnomos sedientos de sangre, tigres de dientes gigantes e innumerables otros monstruos. Era imposible matarlos a todos. Aparte de eso, también había un dragón de tierra con cuernos de nivel 4 al mando de la batalla. Medía entre 5 y 6 metros de altura y tenía un poder de combate impactante. Según las palabras transmitidas por los ancianos, para proteger la torre de la ciudad recién construida, era necesario hacer una de las 3 cosas. La primera era aguantar 1 hora y matar a 2/3 de los monstruos. El tercero era matar al monstruo líder. Desafortunadamente, al observar la situación en ese momento, me temo que nada de eso se podría haber hecho, y el resultado final fue la destrucción de la ciudad y la muerte de personas. Tuve la suerte de conseguir un caballo de 4 cuernos y gracias a eso pude sobrevivir. En cuanto a los demás, todos son inútiles. El viejo Mac dejó de hablar, pero había un rastro de tristeza en sus ojos. Chang Yen no siguió preguntando sobre el destino del viejo Mac y los demás. Por su expresión, supo que lo más probable es que hubieran muerto en la batalla para defender la ciudad. Quizás sus amigos y familiares estuvieran entre ellos. Tang Sen le arrojó el paquete de cigarrillos restante al viejo Mac, se dio la vuelta y caminó hacia el techo. Después de regresar a la azotea, Tang Sen sacó sus binoculares y comenzó a observar la reunión de los monstruos en la distancia. En comparación con los monstruos dispersos que se habían reunido antes de 2 en 2 o de 3 en 3, se podría decir que la entrada del valle está llena de monstruos. Todo tipo de monstruos se reunieron, pero no había señales de pelea, ni siquiera entre los monstruos que normalmente se comían entre sí. Simplemente babeaban, caminaban inquietos y miraban el edificio con ojos codiciosos. Había un leve hedor en el aire. Era el olor que solo se liberaría cuando muchos monstruos se reunieran. De repente, hubo una conmoción entre los monstruos. Entonces, 3 figuras atravesaron la maleza y se dirigieron directamente hacia la torre. Tang Sen rápidamente giró los binoculares y miró con atención. Descubrió que había 3 monstruos que eran al menos de nivel 4. Maldito Zip, en realidad hay 3. Tang Sen inhaló una bocanada de aire frío.
En secreto maldijo su mala suerte en su corazón cuando su expresión se volvió un poco fea. Originalmente pensó que cuando los monstruos atacaran la ciudad, solo habría un monstruo de nivel 4 como máximo. ¿Quién hubiera pensado que vendrían 3 de ellos a la vez? Probablemente fue debido al alboroto de la raza de los no muertos que atrajo a una gran cantidad de monstruos. Tang Sen eligió construir la ciudad en este momento, lo que atrajo a tantos monstruos de alto nivel. Sabiendo que era inútil estar enojado y quejarse, Tang Sen endureció su corazón. Eran solo 3 monstruos. Simplemente pelearía con ellos. Con la llegada de los 3 monstruos de alto nivel, todos los monstruos aullaron al unísono. El sonido agudo y penetrante resonó en todo el valle, entumeciendo el cuero cabelludo de la gente. Los 3 monstruos de alto nivel eran como generales al mando, cada uno ocupando un área. Después de un rato, mientras rugían, innumerables monstruos salían como perros salvajes de sus jaulas, mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras mientras se abalanzaban sobre el edificio. Cuando los monstruos comenzaron a cargar, inmediatamente comenzó la batalla para defender la ciudad. Todos los wanderers en el edificio contuvieron la respiración y sujetaron sus armas con fuerza. Sus ojos estaban fijos en la horda de monstruos que se acercaba. Las palmas de algunas personas comenzaron a sudar y sus cuerpos temblaron levemente. La horda de monstruos cubría una gran superficie del valle. Estos monstruos parecían feroces y sus rugidos eran aterradores. Fue un enorme impacto psicológico en la gente. Si no fuera por el apoyo de sus creencias, su equipo y el aliento de sus camaradas, algunos de ellos ya se habrían derrumbado y habrían huido. En un abrir y cerrar de ojos, los monstruos ya se habían acercado a la primera línea de defensa. Y NBSP, al ver que los monstruos estaban a punto de acercarse a la primera trinchera llena de púas, Tai Seng dio la orden y las 6 balistas de triple arco se activaron al mismo tiempo. Rayos negros zumbaron uno tras otro, cruzando instantáneamente una distancia de casi 100 metros y atravesando al grupo de monstruos. No. 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 Los monstruos que cargaban gritaron cuando las flechas con gran impulso cayeron en el denso grupo de monstruos. Cada flecha penetró al menos a 2 monstruos, provocando que perdieran su capacidad de moverse. Incluso si estos monstruos no murieran, perdieron la capacidad de seguir causando problemas. Bien. Al ver que esta ronda de disparos había matado a un buen número de monstruos, Tang Sen gritó y levantó el pulgar hacia Tai Seng y los demás antes de continuar observando. Después de disparar la ballesta montada, alguien inmediatamente comenzó a recargar la cuerda y cargar la flecha. El movimiento fue muy rápido. Las catapultas laterales aprovecharon el espacio entre las balistas y los monstruos para disparar balas. Las balas silbaron y alcanzaron a los monstruos, convirtiendo a sus objetivos en carne picada. La catapulta expulsó algunas balas más, pero eran balas envueltas en explosivos y bolas de acero. Cayeron en el grupo de monstruos con una mecha encendida y explotaron en un instante. Las balas que Tang Sen había insertado en los explosivos eran extremadamente poderosas. En un instante, sangre y carne volaron por todas partes del grupo de monstruos. No se sabía cuántos monstruos se vieron afectados por las bolas de acero que salieron volando de la explosión, dejando profundos agujeros sangrientos por todo el cuerpo. La primera oleada de catapultas había matado al menos a 100 monstruos. Sin embargo, los monstruos que cargaban no estaban asustados por el poder de las balistas y catapultas. En cambio, aullaron locamente y saltaron las trincheras una tras otra. Durante este periodo, muchos monstruos no saltaron y cayeron en las trincheras por miedo. Algunos monstruos fueron empujados a las trincheras por sus compañeros detrás de ellos y luego atravesados en el corazón. Sus gritos antes de morir resonaron por todo el valle, pero aún así no pudieron detener a los monstruos locos detrás de ellos. Había demasiados monstruos. Cuando el fondo de la trinchera se llenó de cadáveres de monstruos, los monstruos que cayeron pudieron salir nuevamente y el daño que sufrieron se redujo. Al ver esto, Tang Sen sacó su Valquietalquie y dio su primera orden. Después de escuchar la orden del Valquietalquie, Mel Dragons inmediatamente tensó su arco y disparó. Al mismo tiempo, 10 arqueros también levantaron sus afiladas flechas envueltas en bolas de fuego ardientes y dispararon al mismo tiempo. Estas flechas de fuego trazaron un arco en el aire y cayeron directamente en un pequeño hoyo que fue excavado con anticipación. Inmediatamente después, una llama se elevó hacia el cielo y rápidamente formó una línea de fuego que conectaba con la enorme trinchera. Estallido. Las llamas surgieron de las trincheras y formaron un enorme muro de fuego, bloqueando a los monstruos que atacaban. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 79. Capítulo 79, la batalla defensiva de los Lo Cheng, 2, 1.
Traductor, 549-690339. Después de que se encendió el combustible que los hombres de Tang Sen vertieron en las trincheras, las llamas ardientes quemaron los cadáveres de los monstruos, emitiendo humo negro y un olor acre a quemado. Algunos de los monstruos que no pudieron salir de las trincheras también quedaron envueltos en las llamas. Gritaban y saltaban continuamente, rodando y huyendo por las trincheras como bolas de fuego. Poco después, cayeron al suelo y no se levantaron, quemados hasta convertirse en carbón por las llamas. El miedo al fuego era la naturaleza de muchos monstruos. Muchos monstruos se detuvieron a pocos metros del muro de fuego. Sin embargo, los 3 monstruos de alto nivel volvieron a aullar cuando vieron esto. Los monstruos que dudaban frente al fuego fueron inmediatamente arrojados al mar de fuego por los monstruos que se apresuraron desde atrás. Entonces, innumerables monstruos que tenían miedo al fuego pero que aún tenían ojos rojos sangre se precipitaron hacia el mar de fuego. Cuando los cientos de cadáveres de monstruos llenaron la trinchera nuevamente, el fuego que se elevó hacia el cielo se debilitó debido a la cobertura de los cadáveres. Estos monstruos en realidad usaron sus propios cadáveres para allanar un pasaje seguro. Los ojos de Tang Sen se entrecerraron cuando vio estos monstruos que casi se habían vuelto locos. Los ojos que solía mirar a los 3 monstruos de alto nivel también se habían vuelto oscuros y fríos. Este edificio era donde residía toda la esperanza de Tang Sen. Originalmente, solo luchaba por la riqueza. Sin embargo, después de poseer riqueza, su objetivo actual se había vuelto mucho más alto. Se trataba de construir el edificio más poderoso de este mundo. Por lo tanto, cualquiera que quisiera poner sus manos en este edificio sería visto por él como un enemigo de vida o muerte. Estos 3 monstruos de alto nivel tuvieron que morir, pero aún no era el momento para que él hiciera un movimiento. El grupo de monstruos en el valle que había cruzado el muro de fuego ahora se encontró con un truco siniestro. La combinación de la trampa para bestias y la espina de hierro Fabus les hizo gritar repetidamente. A algunos les rompieron las piernas, mientras que a otros les cubrieron los pies ensangrentados. Los monstruos llenaron el camino de carrera. Justo cuando Tai Seng ordenaba a los errantes que usaran las balistas y catapultas para atacar, los arqueros en el 4º piso también tensaron sus arcos y colocaron sus flechas, comenzando a disparar a los monstruos que habían entrado en la segunda línea de defensa. Un arco compuesto hecho con artesanía moderna, junto con un arma sanguinaria con puntas de flecha afiladas, formaba la herramienta más mortífera. En este momento y lugar, una vez más cosechó las vidas de estos monstruos. Vaya. Vaya. El sonido de las flechas atravesando el aire se podía escuchar mientras innumerables flechas salían disparadas desde las ventanas. Las flechas trazaron un arco mortal en el aire y aterrizaron en el cuerpo del monstruo. Los monstruos que fueron bloqueados por la malla de alambre se vieron inmediatamente sumidos en el caos. No pudieron atravesar la malla de alambre en un corto periodo de tiempo. Mientras atacaban a los monstruos, las púas de metal les cortaban la piel y seguían gritando de ira. Las flechas de los Wanderers continuaron lloviendo, causando que los monstruos frente a la malla de alambre cayeran en grupos. Rugido. Un monstruo de nivel 4 que originalmente estaba sentado y observando la batalla rugió. Este monstruo de 3 metros de altura que parecía un gordo gigante cosido junto con un elefante agitó sus 4 brazos al mismo tiempo y atrapó a 4 monstruos desafortunados. Luego, los hizo girar en círculo y los aplastó contra el alambre de púas. Después de que el monstruo rompió el alambre de púas más de una docena de veces, una gran área del alambre de púas quedó aplanada. Observó cómo los monstruos corrían a través de los huecos del alambre de púas. Solo entonces el monstruo de alto nivel arrojó los 4 cadáveres de monstruos andrajosos que tenía en sus manos. Abrió la boca y dejó escapar un rugido hacia el cielo, pero también parecía reírse salvajemente. Sin embargo, no sabía que los ojos de Tang Sen ya se habían vuelto extremadamente fríos. Cuando vio que el monstruo, que aparecía como el carnicero de suturas en el detector de monstruos, se había unido a la batalla, Tang Sen no dudó en levantar el rifle en su mano. Rey contra rey, general contra general. Los oponentes de Tang Sen eran estos 3 monstruos de alto nivel. Bam bam bam. Después de 3 disparos consecutivos, aparecieron 3 agujeros sangrientos en el cuerpo del monstruo de mosaico. Sangre negra brotó de las heridas. El cuerpo del monstruo de mosaico tembló y casi cayó al suelo. Al mismo tiempo, dejó escapar un rugido doloroso. Sen Tang, que estaba observando desde lo alto del edificio, estaba encantado. El desempeño de los monstruos cocidos demostró que las armas de fuego y las armas tenían una letalidad muy fuerte contra este monstruo de nivel 4. Cuando pensó en esto, Sen Tang ya no dudó y abrió fuego continuamente contra los monstruos cocidos. Debido a la mutación de su cuerpo, la fuerza, la visión y la velocidad de reacción de Sen Tang se habían vuelto extremadamente sobresalientes.
Su control del arma también se había vuelto extremadamente hábil. Por lo tanto, todas las balas apuntaban al corazón y la cabeza del monstruo de mosaico. El carnicero tenía 5 corazones y 3 cerebros. Solo moriría realmente si todos fueran dañados al mismo tiempo. Si uno no conociera la debilidad de este monstruo, es posible que no pudiera matarlo fácilmente. Una vez que el carnicero encontraba una oportunidad, era muy probable que lo mataran o escaparan. Sin embargo, frente a Sen Tang, que tenía el detector de monstruos, estaba destinado a morir. La interfaz de combate frente a Tang Sen marcó claramente los puntos débiles del carnicero. Solo necesitaba disparar a estos puntos vitales en el menor tiempo posible. El carnicero blandió su enorme cuchillo de carnicero. Aunque era un monstruo de nivel 4 y su punto más fuerte era su poderosa vitalidad al tener 3 cerebros y 5 corazones, sus puntos vitales estaban siendo atacados continuamente. No importa cómo rugió, estaba completamente indefenso contra Tang Sen, que estaba parado en la cima de la torre y disparando desde la distancia. Cuando solo el corazón y el cerebro del carnicero quedaron intactos, finalmente sintió miedo y comenzó a mover su enorme cuerpo, tratando de girar y escapar. Desafortunadamente, Tang Sen no le daría esta oportunidad. Como tenía malos pensamientos sobre Lu Cheng, Tang Sen no podía dejarlo vivir. ¡Bam, bam, bam! Tang Sen sacó el AK-47 al que solo le quedaban 5 balas y disparó una ráfaga a la espalda del carnicero. 5 chorros de sangre salieron de la espalda del carnicero. Su enorme y gordo cuerpo, que estaba cosido con hilo de cáñamo, cayó pesadamente al suelo. El aceite del cadáver que se filtró por los puntos fue aplastado por el impacto de la caída y salpicó por todas partes. Bajo los continuos ataques de Tang Sen, el monstruo de nivel 4 fue asesinado antes de que pudiera atravesar la segunda línea de defensa. Al mismo tiempo, Tang Sen sintió una ola de calor precipitarse en su cuerpo. La fuerza en todo su cuerpo instantáneamente se duplicó. Esta fue una clara señal de avanzar a un cultivador de rango 3. El corazón de Tang Sen se llenó de alegría. Inmediatamente después, miró a los otros 2 monstruos de nivel 4 con una expresión cruel. Sus ojos estaban llenos de intención asesina. Después de ver el historial de batalla de Tang Sen y sus ojos helados, los otros 2 monstruos de nivel 4 parecieron sentirse intimidados. Dudaron por un momento antes de caer lentamente hacia la parte trasera del grupo, haciendo todo lo posible por mantenerse lo más lejos posible de él. En comparación con los minions que solo sabían matar monstruos, estos 2 monstruos de alto nivel eran obviamente más inteligentes. Después de que se dieron cuenta del peligro, decidieron evitar temporalmente la confrontación, permitiendo que estos monstruos carne de cañón consumieran las armas y la resistencia de los Wanderers. Tang Sen vio que estos 2 monstruos de alto nivel eran como cobardes y no les prestó atención. Aparte de mirarlos ocasionalmente, puso la mayor parte de su atención en los monstruos que se acercaban al edificio. En este momento, la horda de monstruos, que había perdido un tercio de sus miembros, finalmente había llegado a la última línea de defensa. Estaban haciendo todo lo posible para saltar, tratando de saltar el alto muro de piedra. Desafortunadamente, cuando Tang Sen estaba construyendo el muro, ya había ordenado a la gente que lo limpiara hasta que quedara brillante. También había insertado cristales rotos y láminas de papel pintado. Aunque este arreglo no fue fatal, tuvo un cierto efecto letal. Aparte de unos pocos monstruos con una asombrosa capacidad de salto que lograron cruzar el muro de piedra, el resto de los monstruos quedaron bloqueados debajo del muro de piedra. Los monstruos que intentaron trepar también recibieron cortes en las manos y los pies y gritaron de dolor. A medida que más y más monstruos se reunían bajo el muro de piedra, algunos de los monstruos también pisaron los cuerpos de sus compañeros y cruzaron el muro de piedra. La distancia entre el muro y la torre no era muy grande, y el arma de largo alcance de cada Wanderer podía alcanzar esta posición. En ese momento, todos hicieron todo lo posible, permitiendo que los monstruos probaran los ataques más concentrados. Flecha larga, bala de roca, dardo, lima, lanza lanzando a Pixiu. El denso aluvión de armas cayó sobre el grupo de monstruos y una gran cantidad de los monstruos originalmente caóticos cayeron inmediatamente. Era simplemente demasiado miserable. Después de ver que sus ataques tuvieron un efecto obvio, los Wanderers hicieron todo lo posible y arrojaron las armas en sus manos sin piedad. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 80. Capítulo 80, Batalla Defensiva, Parte 2, 1. Traductor, 549-690339. Los monstruos que no pudieron cruzar el muro de piedra en un corto periodo de tiempo recibieron una vez más un golpe fatal fuera del muro de piedra.
La sangre fresca llenó el aire y trozos de carne volaron por todas partes. Sin embargo, los monstruos que atacaban la ciudad no tenían ninguna racionalidad de la que hablar. El olor a sangre y carne que llenaba el aire debido a las numerosas bajas los volvió aún más locos. Subieron el muro de piedra, luego arrastraron sus miembros heridos y se abalanzaron sobre la puerta de la torre. En el pasillo del primer piso, los monstruos se abalanzaron hacia ellos, pero nadie retrocedió. Hermanos, ahora todo depende de nosotros. Después de esta ola de ataque, esos hijos de puta se retirarán. Ponte de pie y sé un hombre. No sean cobardes. El viejo Mac tiró la colilla que tenía en la mano y le gritó al grupo de hombres, levanten sus escudos y ataquen. Estallido. Docenas de escudos gigantes de 2 metros de altura bloquearon la entrada al primer piso, frenando la avalancha de monstruos. Luego, lanzas de metal afiladas atravesaron los huecos de los escudos, dejando innumerables agujeros sangrientos en los cuerpos de los monstruos. El escudo grueso y pesado era como una roca en el río, resistiendo firmemente el impacto de la avalancha de monstruos. Las innumerables lanzas de metal eran como dragones venenosos que salían de sus cuevas, devorando las vidas de los monstruos cada minuto y segundo. Apuñalar, apuñalar, apuñalar. Los cadáveres de los monstruos se amontonaban cada vez más alto, pero no había señales de que disminuyeran la velocidad. Sin embargo, la fuerza física de los Wanderers se consumía cada vez más. Una vez que los Wanderers que eran responsables de bloquear los escudos se agotaran, alguien tomaría el control de inmediato. Aún así, inevitablemente hubo errores, lo que llevó a que algunos monstruos entraran sigilosamente en el pasillo. Sin embargo, ninguno de los Wanderers en el salón retrocedió. En cambio, todos corrieron hacia adelante y cortaron a los monstruos en pasta de carne. Incluso si algunos de ellos resultaron heridos, apretaron los dientes y perseveraron sin decir una palabra. El viejo Mac miró la escena un poco caótica y volvió a gritar, que no cunde el pánico, todos. Mantén la calma. Si atrapas un monstruo, mátalo. Recuerde, estamos protegiendo nuestro propio hogar. Protege nuestro hogar y nunca retrocedas. Protege nuestro hogar y nunca retrocedas. Protege nuestro hogar y nunca retrocedas. Después de que el viejo Mac gritó este lema, todos los Wanderers en el salón comenzaron a hacer eco al unísono. Sus voces eran ensordecedoras y sus espíritus heroicos se elevaban hacia el cielo. La moral originalmente baja había alcanzado su punto de ebullición en este momento. Sintiendo el gran espíritu de lucha en el pasillo del primer piso, los Wanderers de arriba atacaron con todas sus fuerzas en un intento de reducir la presión en el primer piso. Cuando los monstruos atravesaron la tercera línea de defensa, Tang Sen ya había retractado su mirada y se había fijado en los 2 monstruos de alto nivel. Mientras matara a estos 2 comandantes monstruosos, los monstruos que atacaran la ciudad se dispersarían automáticamente. La operación de decapitación comienza ahora. Chang Yan activó la pantalla de luz cuántica sigilosa. Al mismo tiempo, varias cajas de cerebros en su espacio de almacenamiento fueron absorbidas instantáneamente y casi 1 millón de monedas de oro aparecieron en la tienda de aplicaciones de su teléfono móvil. Tang Sen abrió la tienda de aplicaciones y decidió descargar la aplicación. Mini arma de luz de muerte. Altamente eficiente, ligero y destructivo. Puede usarse para ataques de largo alcance. Se puede utilizar una vez al mes. Costo de descarga, 100.000 monedas de oro. Una vez completada la descarga e instalación de la aplicación, Tang Sen la lanzó inmediatamente. Al mismo tiempo, aparecieron grupos de datos en la interfaz de combate frente a él. Tang Sen usó su conciencia para operar el arma de la luz de la muerte y se centró en uno de los monstruos de nivel 4. Apuntando, cargando y disparando, un rayo de luz extremadamente deslumbrante apareció repentinamente desde el vacío e instantáneamente cayó sobre la cabeza del monstruo de cuello largo que parecía un demonio. Suiz. Era como si una gigantesca barra de hierro al rojo vivo hubiera atravesado la estatua hecha de mantequilla. La cabeza del monstruo de nivel 4 se convirtió en cenizas en un instante. Su enorme cuerpo todavía estaba en el mismo lugar, pero no podría estar más muerto. Después de que se disparó el arma de luz de muerte, se apagó inmediatamente y entró en estado de carga. La próxima vez que se usaría sería un mes después. Confiando en esta poderosa tecnología negra, el segundo de los 3 monstruos altos ya había sido asesinado por Tang Sen. Ahora que solo quedaba un monstruo de alto nivel, Tang Sen ya no tenía ningún medio efectivo de ataque de largo alcance. La única opción era luchar cuerpo a cuerpo. Se agotaron otras 500. 000 monedas de oro y el mapa de Tang Sen se actualizó inmediatamente al nivel intermedio. El rango de monitoreo se amplió a un radio de 1 kilómetro. El monstruo de nivel 4 ahora estaba dentro del alcance del mapa. La teletransportación del mapa se activó y el invisible Tang Sen ya había aparecido detrás del monstruo en el siguiente segundo.
Al mismo tiempo, la espada corta eléctrica púrpura que estaba desenvainada era como una estrella fugaz mientras apuñalaba hacia la parte vital del monstruo lagarto que tenía 6 brazos y una cola de hueso. Este asunto estaba en cierto modo dentro de las expectativas de Tang Sen. Cuando su espada corta relámpago púrpura estaba a punto de perforar la parte posterior de la cabeza del monstruo lagarto, el monstruo lagarto en realidad esquivó este ataque mortal. Silbido, silbido, silbido. El monstruo lagarto seguía moviendo su lengua roja como la sangre. Su cuerpo estaba arqueado, como si pudiera lanzar un ataque repentino en cualquier momento. Sus pupilas verticales parpadearon con una luz fría y sus ojos fríos miraban fijamente el vacío que tenía delante. Tang Sen llevó su atención al extremo. Aunque no le tenía miedo a un monstruo de nivel 4 con su fuerza actual, esto no significaba que pudiera ignorar la fuerza de un monstruo de nivel 4. La precaución era la clave para la seguridad. Los pensamientos de Tang Sen siempre habían sido extremadamente tranquilos al enfrentar una batalla de vida o muerte. Justo cuando Tang Sen estaba pensando